Extra de Solo Leveling comienza en la estación de policía, en donde alguien dice que se siente perdido a la vez que vemos un anuncio de la estación. El caso es que la persona dice que tiene una extraña sensación de pérdida y de que está olvidando algo importante, pero que por más que lo piensa no sabe qué se le olvidó, y que el vacío de su corazón se hace cada vez más grande intentando pensar las cosas que ha olvidado. Y vemos que es Jinchul quien piensa todas estas cosas, pero ahora no es de la asociación de cazadores, sino que está en su cuarto año como investigador criminal. Es así que su compañero le pregunta qué tipo de problema lo tiene pensando tanto, pero Jinchul tan solo le agradece a la vez que toma el café que le da y piensa para sí que dicen que una vez ocupada no tiene tiempo para estar triste y que solo se concentra en hacer su trabajo. Es de esta manera que cuando regresan a la estación se topan con unos criminales muy asustados y se preguntan quiénes son. Sin embargo, antes de que reciban su respuesta, vemos a los criminales temblando mientras mencionan a unos monstruos de la sombra, pues según uno de ellos una sombra salió del suelo y les dijo que si no se entregaban en las próximas 24 horas lamentaría estar vivo, por lo que lleno de desesperación le grita al oficial que todo es culpa suya, así que por favor lo encierre en una celda. Y ante esto Jinchul tan solo les pregunta confundido si están diciendo que todos ellos vieron a ese monstruo de las sombras, y cuando le dicen que sí, tan solo se pregunta cómo informará de esta situación. Por su lado, su jefe le dice que deje el informe a los nuevos reclutas y que vaya primero a la sala de reuniones, y Jinchul tan solo se pregunta confundido porque la sala de reuniones y su compañero agrega que él se encargará de este informe. Es así que una vez dentro de la sala Jinchul le pregunta a su jefe por qué quiere liberar a los que se entregaron, y este de inmediato le dice que hable más bajo, pues alguien podría oírlo, por lo que Jinchul hablando más bajo hace de nuevo la misma pregunta. Ante eso su jefe le responde que todo lo que dice es que simplemente deberían liberarlos, pero deberían observar cómo van las cosas y los dejan libres durante 24 horas. Al escuchar esto Jinchul dice que solo está hablando tonterías porque consumieron algo, y que toda esa charla sobre el monstruo lo que sea debe haber sido el nuevo efecto secundario. Sin embargo, en ese momento tu investigador dice que no salió nada en el antidoping y que incluso ya fue a los servicios forenses nacionales para confirmar los resultados. Ante esto Jinchul pregunta si entonces de verdad creen que todos los criminales sin relación aparente entre sí de repente vieron lo mismo y optaron por entregarse, a lo que su jefe responde que los superiores le ordenaron que averigüe la causa de esto hace un tiempo, pero que ni siquiera han comenzado a entenderlo, y se pregunta si acaso tienen otra opción y que deben obtener algún tipo de prueba haciendo esto, por lo que les propone que creen una situación en la que hablen de sus tonterías. No obstante, Jinchul aún reacio a participar le pregunta qué pasaría si realmente ocurre algo, y ante esto tanto su jefe como el otro investigador estallan en carcajadas, y luego cuando se calman le preguntan si es el tipo de personas que creen fantasmas y agregan que no lo tenían por ese tipo de gente, pero que suponen que es más emocional de lo que pensaban. Es así que a Jinchul no le queda más que unirse a su risa, y el jefe le pone una mano en el hombro a la vez que le dice que no pasará nada y que llevarán a uno de los criminales a un almacén tranquilo y observarán cómo reacciona, además de que no tiene oportunidad de huir porque estarán presentes varios investigadores muy capaces, y que además si de verdad llegase a aparecer un monstruo después de 24 horas como dijeron, en realidad sería algo por lo que estar agradecido. Es de esta manera que con eso decidido el jefe dice que ahora lo que necesitan es un voluntario, y le dice a Jinchul que si realmente no le gusta cómo está resultando esto no tiene por qué unirse. Sin embargo, tras dudarlo por unos segundos Jinchul dice que sí irá. El caso es que horas más tarde vemos el viejo almacén al que se referían, y dentro de esto uno de los criminales grita muy asustado que por favor no le hagan eso, pues si lo obligan terminará muriendo. No obstante, uno de los investigadores le dice muy tranquilo que se quede quieto, pues deben comprobar algo, y el criminal tan solo le grita histérico que va a morir. Ante esto el investigador le dice que no pasa nada, pues ellos estarán vigilando, y le pregunta a su compañero cuánto tiempo falta para que se cumplan las 24 horas, a lo que este responde que unos 10 minutos. Por su lado Jinchul tan solo piensa en silencio que por alguna razón parece que el aire es totalmente diferente de lo habitual por ahí. Es así que unos minutos más tarde uno de los investigadores dice que ya va siendo la hora, y en cuanto lo dice todos se quedan en silencio observando para todos lados sin saber qué esperar. El caso es que tras un par de segundos el criminal muy asustado se pregunta por qué no pasa nada, y el investigador en jefe le pregunta si todos los criminales consumieron algo que los hizo alucinar juntos, y que hable de una vez para acabar con todo esto. Antes el criminal comienza a dudar y se pregunta si realmente vieron a una sombra aquella vez, y dice que en realidad solo estaban ellos 4 al principio. Sin embargo, justo en ese momento Jinchul parece notar algo y le grita al criminal que se mueva de ahí de inmediato, a la vez que unas sombras comienzan a remolinarse a sus pies. Pero antes de que alguien pueda moverse, las sombras emergen del suelo a toda velocidad, y sin más taclean a los investigadores mandándolos a volar y estrellándolos contra la cortina de hierro del almacén de manera brutal. Es así que ante este repentino ataque los investigadores quedan desarmados, y el criminal tan solo se queda y esposado a medio almacén con el horror reflejado en la mirada, y es que en ella podemos ver reflejada una sombra que poco a poco se acerca más y más a él, y así, en un cuadro simplemente increíble vemos a las sombras de Song emerger del suelo y acechar al criminal y a Jinchul. Es de esta manera que Jinchul se pregunta aterrorizado si realmente aparecieron monstruos, y dice que son 3 de ellos, y al verlos el criminal no puede hacer más que dejar escapar un alarido de terror. El caso es que sin dudarlo las sombras se lanzan contra el atemorizado criminal, y en un siguiente cuadro totalmente brutal vemos como una de sus manos ya no está en las esposas mientras las sombras lo hacen pedazos, y luego cuando terminan su trabajo voltean a ver a Jinchul con la emoción de la batalla aún reflejada en sus miradas. Al ver todo esto Jinchul se queda sin palabras y tan solo comienza a caminar hacia atrás lentamente mientras las hormigas continúan observándolo sin moverse de su lugar. Sin embargo, tras un par de segundos una de las hormigas parece hacerle un gesto amistoso al investigador, y este tan solo se pregunta muy sorprendido si acaso las hormigas acaban de sonreír, y luego mientras estas desaparecen dice que lo más impresionante que eso, como es que él sabía que esa mirada era de alegría por verlo, y que es como si hubiera habido un tiempo en el que estaba acostumbrado a este tipo de situaciones y no le queda más que preguntarse por qué está pasando esto. Luego de que las sombras de Song acaban con el criminal y que parecen reconocer a Jinchul, pasamos con el jefe de este último, quien les grita histérico que hicieron una actuación espectacular, pues la persona que se entregó desapareció sin dejar rastro y ellos se dejaron noquear, y los investigadores no pueden hacer más que bajar la mirada apenados. El caso es que el jefe le pregunta a Jinchul qué pasó con él y si no llamó a la ambulancia o recuerda algo, a lo que este responde que lo siente, pero que cuando consiguió controlar a sus colegas ya habían sido noqueados. Ante esto el jefe les dice molesto que afortunadamente no se hizo ningún informe a los superiores, así que tan solo deben mantener la boca cerrada sobre este incidente, y que tan solo digan que estaban investigando a una banda y resultaron heridos en un incidente, y esto de inmediato dicen que sí. Es así que los días pasan y ahora vemos a Jinchul investigar en su computadora mientras dice que tiene que haber algo, y en ese momento su asistente le pregunta si de verdad seguirá investigando sobre el incidente de autodenuncia, y que su jefe dijo. Sin embargo, antes de que acabe de hablar Jinchul le dice que ya lo sabe y que solo investiga por interés personal. Es de esta manera que tras leer un poco la investigación de Jinchul su compañero le pregunta cuántos delincuentes se entregaron en otras comisarías por culpa de los monstruos sombra, y luego en cuanto la lee más a detalle se da cuenta que el número de personas que se entregaron aumentó drásticamente de finales de febrero a principios de marzo, y ante esto Jinchul le pregunta si se le viene alguna idea a la cabeza con esa información, a lo que su asistente responde que no es nada, pero que su tía tenía una pequeña tienda de libros, y de finales de febrero a principios de marzo es siempre el comienzo de la temporada escolar para los niños, así que la recuerda lamentándose de que su negocio no fuera bien durante ese tiempo, pero que en realidad no es nada importante. Sin embargo, Jinchul le dice que tendrá eso en mente solo por si acaso. Y ahora pasamos a una preparatoria en Corea, en donde vemos a varios estudiantes ingresar para tomar sus clases, y entre todos ellos uno destaca para nosotros. Sin embargo, antes de verlo entrar pasamos a la dirección, en donde el director dice que cierto estudiante podría ser un alborotador para su escuela, a lo que el maestro que está frente a él responde que su padre es un bombero y que su madre ama de casa, y que sus notas están bien, así que no cree que haya ningún problema, a lo que el director le responde que le primero los motivos de expulsión de su anterior escuela. Es así que el profesor se pregunta si este estudiante de verdad abandonó su casa durante 2 años cuando acababa de entrar al bachillerato, y el director le dice que sí, y le pregunta si será capaz de manejar a ese estudiante. Ante esto el profesor tan solo le pregunta si no sabe por qué lo llaman la víbora, y que tan solo le deje a él a los alborotadores, pues los educará con severidad para que no causen problemas, y nos lo presentan como Park Gi-sul, alias la víbora. Es de esta manera que horas más tarde vemos a los estudiantes formados en el patio de la escuela, y Park Gi les grita que guarden silencio, y mientras camina entre ellos ve a Song a lo lejos, y sin dudarlo se acerca a él con la malicia reflejada en la mirada, mientras piensa que no importa cuánto vague lo azotará como a una oveja obediente. El caso es que mientras se acerca a él nota que usa guantes, y dice que no está vestido adecuadamente, por lo que piensa que lleva un dragón de llamas negras tatuado ahí, y sin más le grita para llamar su atención y le pregunta quién se cree para llevar guantes así. Pero justo en ese instante Song voltea a verlo totalmente serio, y la duda se refleja en el semblante de Park, y luego de la duda pasa al asombro, y es que de alguna manera puede notar toda el aura oscura y poder que rodea a Song Jinwoo en otro cuadro simplemente épico. Es de esta manera que sin esperar ni un segundo más Park se da la vuelta y se va gritando a todo el mundo que se queden quietos y se pongan
derechos y tan solo se pregunta muy nervioso si acaso está viendo cosas. Por su lado, Berion le dice a Song que ese hombre acaba de... Y nuestro prota tan solo le dice que sí, que de alguna manera debe haber visto todas sus sombras. Y tan solo se pregunta si esto podría ser una de las influencias que está teniendo en este mundo. El caso es que el tiempo pasa y ahora vemos a Song sentado en su salón leyendo un libro, hasta que es interrumpido por un estudiante que le pregunta si él es Song Jinwoo. Y luego al reconocerlo le dice que fueron compañeros de clase en su primer año de secundaria y que se mudó por esa zona el año pasado. Sin embargo, antes de que pueda agregar nada más, alguien lo aparta bruscamente y se acerca a Song para confrontarlo y le pregunta por eso si acaso es alguien importante o por qué lleva guantes. Ante esto, otro de sus secuaces le pregunta por qué lo lleva solo en una mano y si acaso tiene un dragón de llamas negras tatuado o algo así. Al escucharlo, Song tan solo se pregunta si ya están decidiendo las jerarquías. Y justo en ese instante uno de los chicos le dice que se quite el guante y lo deje probárselo. Sin embargo, al ver que no le responde, le pregunta si se le taparon los oídos o algo así. Y cómo es que no responde cuando le ha estado diciendo que se quite los guantes todo este tiempo. Y otro pregunta una vez más qué lleva ahí y si acaso tiene tatuada la mano izquierda. Por su lado, Beru le dice a Song que si se lo permite les arrancará a todos y cada uno de sus miembros para que nunca... Sin embargo, antes de que termine de hablar, Song le niega el permiso. Y luego cuando Beru intenta replicar, le dice que no nuevamente. Es así que con toda la calma del mundo, Song comienza a quitarse el guante y poco a poco las expresiones de sus compañeros van cambiando. Y mientras les muestra su mano llena de cicatrices, piensa que no fue capaz de curar la herida que le hizo el monarca de la destrucción Antares. Y luego les pregunta qué pasa y si es la primera vez que ven marcas de quemadura. Ante esto, los chicos le preguntan apenados por qué se pone tan serio cuando solo estaban bromeando. Y llenos de rabia le dicen que se vuelva a poner los guantes, pues les dará pesadillas. Y lo llaman fenómeno. El caso es que mientras los chicos se van, Beru intenta ir tras ellos, pero Song lo detiene y le pregunta qué quiere hacer. Sin embargo, tras un par de segundos piensa que está bien ser pacífico y todo eso. Y sin más, en ese instante vemos como los chicos salen volando del salón como si algo los hubiera empujado con mucha fuerza. Y no les queda más que levantarse apenados mientras nuestro prota voltea hacia otro lado con una sonrisa y piensa que solo fue una broma. Luego de que Song le da una lección a los estudiantes que lo querían molestar, su viejo conocido vuelve a acercarse a él y le dice que ha cambiado mucho en estos 3 años y que no tenía ningún miedo delante de esos tipos, por lo que le pregunta si hizo ejercicio durante ese tiempo. A lo que nuestro prota tan solo responde que entrenó mucho. Y su amigo le pregunta si entonces entrará en algún club deportivo. Y nuestro prota dice que hay uno en el que le gustaría participar. Es de esta manera que ahora pasamos a la pista de atletismo y el capitán del equipo le pregunta sorprendido si quiere unirse a ellos y nos lo presentan como Choi Tae-woong. El caso es que Song le dice que sí y Choi le pregunta si los dos quieren unirse, a lo que nuestro prota responde que solo él. Sin embargo, justo en ese momento los demás miembros del equipo llegan a la pista preguntando si alguien quiere unirse a ellos y agregan que es la primera vez que ven a un nuevo alumno ir hacia ellos para pedir unirse a su equipo y que tiene un espíritu impresionante. Por su lado, el líder le pregunta a Song si acaso es un estudiante atleta, a lo que Song responde que no, por lo que le pregunta si entonces tiene alguna experiencia corriendo y nuestro prota una vez más le dice que no. Ante esto, los demás corredores le dicen que ese equipo se compone solamente de reclutas seleccionados y le preguntan por qué intenta unirse a su equipo si no ha corrido nunca, a lo que Song simplemente responde que es porque hay alguien que quiere conocer en un torneo y sin más comienza a pensar en Cha Hae, a la vez que dice que aunque esté en la división de enseñanza media debería tener la habilidad suficiente para participar en las regionales, ya que era un excelente atleta antes de anunciar su sueño para convertirse en cazadora de alto rango y tan solo se pregunta si no podría tener un enfrentamiento natural con ella en un torneo en el que participen estudiantes de secundaria y bachillerato. El caso es que el líder del grupo le dice que está bien, pero que hay una condición y le pregunta si ve a ese tipo de ahí que está haciendo calentamientos y agrega que es el estudiante recluta que peor clasificado está en su equipo entre los de segundo año, así que al menos tendría que correr más rápido que él para entrar en el equipo de atletismo. Al verlo, Song piensa que aunque a primera vista parece delgado, tiene unos músculos y pantorrillas firmes, además de que irradia una confianza abrumadora y tan solo agrega que es una mentira descarada, pero le dice a los corredores que lo intentará. Ante esto, uno de ellos piensa que Song ni siquiera puede reconocer a la persona que quedó en tercero en las regionales pasadas y se pregunta que es un tipo así intentando entrar en el equipo de atletismo. Y justo en ese momento el líder le dice a Song que como no le divierte correr, sí gana entrar en el equipo, pero sí pierde deberá lavar la ropa del equipo durante un mes. Sin embargo, antes de ver la carrera pasamos a la sala de maestros, en donde una maestra le pregunta a Park si ya se siente un poco mejor, a lo que este responde que sí, y luego tras pensarlo por unos segundos se pregunta por qué mejor no fuma un cigarrillo. El caso es que cuando se para en la ventana algo llama su atención de inmediato, y es que en la pista de atletismo Song Jinwoo corre a toda velocidad dejando atrás a los miembros del equipo. Ante esto Park se pregunta por qué ese tipo está dando vueltas con el equipo de atletismo y le pregunta al profesor Akalo por qué Song Jinwoo está corriendo con ellos, a lo que este responde que se acaba de enterar que ese estudiante se llama Song Jinwoo. Sin embargo, le explica que aparentemente ese nuevo estudiante fue al equipo de atletismo para solicitar unirse a ellos, pero que no pudieron sacarlo después de la prueba porque sus habilidades eran demasiado buenas y que ahora están corriendo todos porque quieren comprobar su resistencia. Al ver esto, Park le pregunta a qué se refiere con resistencia y el profesor le responde que ya llevan 20 vueltas así y que se estaba volviendo cansado de solo mirarlo, así que decidió subir primero. Ante esto, Park se pregunta confundido si acaso Song no era un delincuente juvenil y acepta que tal vez se dejó llevar por una impresión equivocada, por lo que decide que ahora lo observará desde lejos sin prejuicios y que entonces tal vez se resuelva este malentendido. Pero justo en ese momento la sorpresa se refleja de nuevo en su mirada y tras un par de segundos ya no puede contenerla y deja escapar un grito de horror y se pregunta qué demonios es eso, a la vez que vemos a Song correr a toda velocidad por la pista de atletismo mientras deja un rastro de sus sombras detrás de él. Al ver esto, Park dice que debe ser una alucinación, pues algo como eso no puede estar pasando y justo en ese instante Vero aparece frente a él en la ventana con su imponente figura y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. El caso es que Vero deja escapar uno de sus característicos chillidos y ante esto Park grita aún más asustado y sin más cae al suelo desmayado por la tremenda impresión mientras su compañero le pregunta si está bien y justo en ese momento Iris le dice a Vero que por eso le dijo que no hiciera esto y este tan solo se ríe y así en otro cuadro bien chido vemos a ambas sombras de Song y Vero dice que ese hombre realmente es capaz de verlos. Luego de que Song logra entrar al equipo de atletismo y que sus sombras se dan cuenta que su maestro puede verlas, pasamos a un restaurante en el centro de Corea en donde el asistente de Jinchu le pregunta si realmente vio algo aquel día durante la investigación del caso. Ante eso Jinchu le pregunta a qué se refiere y su amigo le dice que ya sabe de lo que está hablando y que se refiere al día en que ese sujeto que se entregó desapareció y nuevamente le pregunta si realmente vio algo. Es así que ante la insistencia el semblante de Jinchu se oscurece y tan solo dice en voz baja que vio monstruos hormiga y luego agrega que incluso él no puede estar seguro de lo que vio ese día y que en cualquier caso las cosas se veían como hormigas para él. Al escuchar eso su amigo le pregunta si quiere decir que algo parecido a hormigas gigantes aparecieron, a lo que Jinchu responde que no es eso, que sí eran hormigas, pero que sin embargo antes de que pueda terminar su frase alguien se para a su lado y les pregunta si esas hormigas monstruos de las que hablan eran monstruos con cabeza de hormiga pero cuerpo humano y vemos que se trata del profesor de Song, quien ya está un poco tomado. El caso es que sin esperar respuesta el profesor se da la vuelta mientras dice que lo siente mucho y que está borracho, así que no le hagan caso y continúen con su plática. Sin embargo, Jinchu le dice que espere y le pregunta si podría contarle más sobre esa historia de las hormigas monstruo. Sin embargo, en lugar de saber qué pasó en esta conversación, pasamos al día siguiente a la escuela de Song y vemos a los chicos del equipo de atletismo correr como locos mientras dicen que su objetivo es ganar las nacionales. Es así que mientras corren uno de los chicos le pregunta al capitán si antes no había dicho que su objetivo era ganar las regionales, a lo que este responde que estaban apuntando muy bajo y que ahora su objetivo es ganar las nacionales. Por su lado vemos también al viejo conocido de Song correr con muchas complicaciones, pues su resistencia no es la mejor. Y al verlo pasarla tan mal, nuestro prota se pregunta por qué lo siguió hasta ahí si iba a pasarla así, a lo que Berion simplemente responde que los humanos son criaturas tontas. No obstante, Song decide hacer algo por su amigo y estira la mano liberando algo de energía. Y de inmediato su amigo se ve rodeado de esta y se pregunta sorprendido qué pasa, pues siente como si su cuerpo se estuviera regenerando. Y sin más sale corriendo a toda velocidad dejando a los demás miembros del equipo de atletismo atrás al igual que Song. Y estos tan solo dicen que los nuevos se encendieron y se preguntan si creen que sus superiores se quedarán nada más viendo. El caso es que mientras los chicos compiten vemos a Park observándolos desde una ventana y Song que se acerca de ahí se da cuenta que últimamente lo observa muy abiertamente. Ante esto Berion le pregunta si no sería mejor borrarle la memoria y quitarle sus habilidades, a lo que Song responde que prefiere observarlo un poco más. Es así que horas más tarde vemos que por alguna razón Jinchu llegó frente a la escuela de Song y mientras observa el edificio desde afuera dice que se enteró que hay un alumno con monstruos de sombra que solo el profesor Park puede ver y que debe haber una conexión entre estos y los criminales que se entregaron días atrás, aunque solo es su instinto como investigador. El caso es que un poco más nervioso Jinchu se pregunta cómo hablará de esto con un estudiante y se imagina frente a
Song preguntándole si sabe algo sobre esos monstruos sombra o de hormigas que se ponen de pie y caminan como humanos, y tan solo piensa que sería un milagro si no lo toma como un lunático si le dice esas cosas. Pero justo en ese momento una sombra se mueve a toda velocidad a sus pies y el investigador parece notarlo y se pregunta muy asustado qué es eso, y no le queda más que admitir que definitivamente algo raro está pasando ahí, a la vez que las sombras de Song reptan por un árbol que está frente a él. Es de esta manera que en su salón de clases Song se da cuenta de la presencia de Jin Chul y se pregunta si se percató del centinela que dejó en la puerta de la escuela, y luego cuando lo ve aparecer en la puerta de su salón dice que no esperaba menos del anterior presidente de la asociación de cazadores, Jin Chul, y agrega que no debería recordar nada de su vida anterior, pero aún así mantiene intactos sus sentidos afilados. El caso es que el profesor le pregunta qué quiere y Jin Chul dice que no es un gran problema y que solo quiere hacer unas preguntas al estudiante Song Jin-woo. Ante esto los compañeros de Song se preguntan por qué un investigador quiere hablar con él y otros dicen que seguramente debe haber causado algún tipo de problema. Es así que en cuanto se quedan solos Jin Chul le dice que lo siente por sacarlo de su clase de esa forma, a lo que Song responde que no hay problema. Sin embargo, al tener enfrente a quien fue su amigo en la vida pasada no puede evitar recordar lo que pasaron juntos y dice que han pasado algunos años incluyendo el tiempo que estuvo entre dimensiones y que por eso podría decir que han pasado algunas décadas desde que lo vio por última vez, y agrega que se alegra de que lo haya encontrado, pero que lo verá raro si le dice la verdad. Por su lado Jin Chul también se queda en silencio observando a Song y piensa que hay algo diferente en él y se pregunta cómo es posible que un estudiante tenga esa mirada. El caso es que sin dudarlo más Jin Chul le pregunta si por casualidad sabe algo respecto a esa sombra, pero luego corrige y dice que se refiere a esa hormiga y sin más decir un dibujo que él hizo de Beru y le pregunta si la imagen le recuerda algo, y al verla Song no puede hacer más que reconocer que es muy bueno dibujando. Es así que Song le dice que sí mientras ve el dibujo a detalle y Jin Chul le pregunta qué es eso y si acaso él sabe qué es esa cosa, y cuando Song le dice que sí le pregunta inmediatamente qué es ese monstruo y quién es él. Sin embargo se recompone casi de inmediato y le pide disculpas por emocionarse de más, pero que ha estado invirtiendo mucho tiempo en la investigación de ese caso, por lo que más tranquilo le vuelve a preguntar qué es lo que sabe respecto a esa imagen. Ante eso Song decide hacerse el tonto y le pregunta si acaso ese no es uno de los monstruos que aparecen en televisión, esos que a los niños les gustan mucho, y tan solo podemos ver la decepción en la cara de Jin Chul. El caso es que el investigador le quita la libreta a Song y le agradece por su tiempo, y Song le pregunta si eso es todo, a lo que este responde que sí, y que ya habló con su profesor, así que no tendrá problemas cuando regrese a clases. Es así que antes de irse Song le pregunta si podría regalar el dibujo de ese monstruo para recordar este encuentro, y en cuanto lo dice Beru aparece detrás de él y le dice que no desperdicie su tiempo contemplando ese pobre y mísero dibujo. Sin embargo Jin Chul accede y le entrega la hoja a nuestro prota. Es de esta manera que mientras Jin Chul se retira Iris le pregunta por qué no le dijo la verdad a esa persona, a lo que Song responde que los gobernantes le dijeron que la capacidad de olvidar es una bendición que Dios le otorgó a los humanos, y que eso es bueno incluso si ese es el resultado de haber usado aquella herramienta divina. Luego de que Song vuelve a encontrarse con Jin Chul pero que decide no contarle la verdad, regresa a su salón y en cuanto llega a sus compañeras le preguntan qué fue lo que pasó y por qué lo buscaba un investigador, a lo que Song responde que ya lo conocía y que solo quería preguntarle algo personalmente. El problema es que esa explicación no sirve para que lo dejen en paz y comienzan a decir que según dicen Song es realmente bueno y le preguntan si acaso entrena de manera particular o algo por el estilo. Y luego otra chica agrega que recuerda haber visto a Song corriendo con el equipo de atletismo hace unos días y antes otra dice que puede notar que tiene una buena condición física. Sin embargo, antes de que alguien diga algo más, una mano aparta a una de las chicas y frente a Song se coloca uno de los bullies de su salón que le dice que al parecer es una persona muy popular, pues incluso la policía fue a verlo. Y luego acercándose a una sala le dice que no cree que eso se considere bullying cuando solo está jugando con él y le pregunta si acaso piensa reportarlo con el investigador y sin más le pone un dedo en la frente mientras lo reta y le pregunta qué hará al respecto y que por su bien será mejor que no abuse de su buen humor. Pero justo un brazo lo toma por detrás apretando el cuello y sin más vemos que el equipo de atletismo lo está sometiendo mientras le pregunta si tiene algún problema con su querido miembro del equipo. Ante esto Song les pregunta qué están haciendo ahí, a lo que estos responden que fueron para evitar que su querido compañero se ensucie las manos con estos cuatro idiotas. Sin embargo, luego comienzan a reír y le dicen que en realidad fueron para decirle que tendrá una fiesta de bienvenida para el nuevo miembro del equipo y le pregunta si tiene el día libre, a lo que Song responde que sí, por lo que quedan en reunirse al final del día. Es así que mientras sus amigos se retiran aún sometiendo a los bullies, Song les pregunta dónde piensan llevar a esos muchachos y estos tan solo le responden con una sonrisa que no lo saben y sin más salen corriendo de ahí a toda velocidad aún sosteniéndolos mientras dicen que los llevarán a dar una vuelta por la pista de entrenamiento y que será algo ligero. El caso es que después al final de la escuela vemos a los chicos encontrarse y mientras caminan el líder le pregunta a Song si quiere que le cuente lo que pasó con esos cuatro muchachos, a lo que Song responde que no es necesario y que se asegura de que no seguirán causando problemas hasta el torneo. Sin embargo, en ese momento alguien llama la atención de Song y vemos que se trata de Jin Chul de nuevo, quien le pregunta si podrían continuar su conversación anterior solo por un momento y antes sus amigos le dicen que ellos se adelantaran y que no llegue tarde. Es así que Song y Jin Chul van a un parque cercano y una vez ahí Song le dice que sus amigos lo están esperando y que mejor acaben con esta reunión rápido y sin más le pregunta de qué quiere hablar. Sin embargo, Jin Chul esta vez lo llama cazador Song Jin-woo y con las lágrimas asomándose en sus ojos le dice lleno de emoción que como supuso era él. Es de esta manera que vemos lo que sucedió unas horas antes cuando el investigador y Song se despidieron y volvemos a ver el momento en que Song le pidió el dibujo de Beru y justo en cuanto se lo da vemos que sus dedos se rozaron por un segundo y nos dice que aunque fue solo un momento los más grandes acontecimientos que dejan una huella en la historia comienzan así con algún breve e insignificante momento. El caso es que mientras Jin Chul se retiraba pensó que todo esto era una historia absurda y que debió parecer un loco frente a Song. Sin embargo, justo en ese momento la voz de Song detrás de él lo llama señor presidente y le pregunta si confía en él. Sin embargo, en cuanto se voltea no ve nada y tan solo se queda viendo la escalera vacía por unos segundos. Pero justo en ese momento escucha su propia voz respondiéndole a Song que sí confía en él y este tan solo le responde que entonces espera que crea las cosas que va a mostrarle y sin más descarga en su cerebro toda la información de su vida pasada revelando la verdad sobre los monarcas, los gobernantes y cómo salvó al mundo y lo reinició para que todos tuvieran una buena vida. Es así que mientras de todo esto Jin Chul escucha su propia voz preguntándole a Song cómo podrían ayudarlo si todo esto es cierto. Y sin más volvemos al presente y vemos al investigador caer al suelo muy abrumado por todo lo que acaba de ver y tan solo alcanza a preguntarse si el estudiante con el que acaba de reunirse también se llama Song Jin-woo y luego lo llama cazador Song Jin-woo. Es de esta manera que Jin Chul se da cuenta que lo que vio fueron recuerdos que conectaron el pasado, el presente y el futuro y que fueron recuerdos de Song en aquella realidad olvidada que ahora solo podía ver a través de los ojos del cazador, que vio los recuerdos de los portales, los monstruos, los cazadores, los gobernantes y monarcas y tan solo alcanza a decir que esto es imposible y se pregunta si de verdad pasó algo como eso alguna vez. El caso es que Jin Chul sigue recordando y ahora ve el momento en que le preguntó a Song si pensaba luchar contra todos esos monstruos él solo y como este le dijo que sí y que los recuerdos de una existencia superior no pueden ser afectados por el flujo del tiempo. Es así que de vuelta al presente Jin Chul le pregunta a Song cuánto tiempo ha estado luchando contra esas criaturas en el espacio entre dimensiones y mientras espera su respuesta piensa que según los registros la persona llamada Song Jin-woo en esta realidad desapareció hace 2 años, pero que no cree que ese tipo de combates se resuelvan en ese lapso de tiempo. Sin embargo, justo en ese momento Song le responde que 27 años y de inmediato la sorpresa se refleja en el rostro del investigador. Es de esta manera que Jin Chul le pregunta a Song si no se arrepiente de nada y este le responde que no y que incluso si tuviera la misma oportunidad ante él elegiría lo mismo una y otra vez. Ante esto Jin Chul le dice que parece que ahora está disfrutando de su vida, a lo que Song responde que está satisfecho, a excepción por la parte en la que tiene que cambiar su cuerpo según su edad porque él no puede envejecer. Al escuchar esto Jin Chul no puede hacer más que pensar que Song tiene juventud eterna e inmortalidad y que se podría decir que ahora posee los poderes de un dios, pero que aún así ha elegido vivir una vida ordinaria teniendo ese tipo de poder. Es así que para terminar la conversación Jin Chul le pregunta a Song si ha pensado en lo que le gustaría hacer en un futuro, a lo que se responde que aún no se ha proyectado tanto. Ante esto Jin Chul le pregunta qué opina de trabajar con ellos y Song le pregunta si se refiere a la Policía Nacional, a lo que Jin Chul responde que recientemente hay muchos criminales que quedan impunes y solo van temporalmente a la cárcel, pero que con sus sombras recibirían el castigo que de verdad merecen. Ante eso Song le dice que si se une a la policía los demás policías ya no tendrían nada que hacer y Jin Chul le responde que precisamente ese es el objetivo, pues quiere crear un mundo en el que no necesiten policías y Song tan solo le responde que lo tendrá en mente. Es de esta manera que mientras Song se retira el investigador le dice que lo estará esperando, a lo que Song responde que no lo haga, pues ha escuchado que la policía tiene un montón de trabajo y que el salario es miserable. Luego de que Song y Jin Chul se reencuentran y este último recuerda a Song nos dice que después de ese
encuentro el tiempo pasó, y que cierto día de abril cerca de mayo lo apareció repentinamente, y vemos a un viajero decir muy nervioso que solo estaba atravesando el desierto, y la persona del otro lado de la línea le dice que se ha comunicado con una central de emergencias y le pregunta si acaso está perdido, a lo que el viajero le dice que no. Ante esto la chica le responde que podrían tener un trato más personalizado si les facilita su nombre. Sin embargo, el viajero le dice que eso no será necesario y que no les está llamando porque esté en algún tipo de problema, pues solo quiere reportar algo que está viendo. Y desde el otro lado de la línea le preguntan si es algo urgente o necesita que viene una unidad de emergencia, a lo que el viajero responde que supone que sí que es algo urgente, pero que para ser honesto no sabe cómo explicarle con palabras lo que está viendo. Al escuchar esto, la chica que contestó le dice que necesita escribirlo lo mejor posible para que puedan enviar a la persona adecuada para ayudarlo. Y ante eso el viajero simplemente responde que hay algo que está a punto de romperse y que tiene muchas grietas. Por su lado, la chica piensa si se tratara de un edificio en el desierto que está a punto de desmoronarse y le pide que le diga dónde están esas grietas exactamente, a lo que este responde que precisamente ese es el problema, pues las grietas están en el cielo, y sin poder resistir más el miedo grita que el cielo se está resquebrajando. Y en cuanto lo dice, tenemos la familiar imagen del cielo rompiéndose que vimos varias veces en la historia de Song. Sin embargo, antes de saber qué pasará, volvemos a la casa de Song Jinwoo, en donde Iris le dice que la pregunta 24 no debería abordarla de esa manera. Y en el siguiente cuadro vemos que está ayudando a Song con la tarea, pero que este está muy distraído. El caso es que Song tan solo piensa que tiene una sensación rara, y sin más decide reunirse de nuevo con el representante de los gobernantes, quien le dice que llevaban un buen tiempo sin verse. Sin embargo, Song va directo al grano y le pregunta si esto es obra de los gobernantes, a lo que este responde asustado que claro que no, y que ya debería saber muy bien que este no es el método que ellos usan para atravesar las dimensiones. Ante esto, Song le pregunta si entonces tiene idea de quién puede estar detrás de lo que está aproximándose, a lo que el mensajero responde que probablemente sean los extranjeros que recientemente han ingresado a su mundo, y que luego de que el ejército de los cielos los expulsara parece que ahora han puesto sus ojos en este mundo. Al escuchar esto, Song le pregunta por qué están intentando ir ahí, a lo que el mensajero responde que hay un tipo de gigantes que consumen rocas de los planetas para seguir viviendo, y que en su mundo eran unos glotones llamados titanes, y que considerando eso el motivo de su visita es obvio. Es de esta manera que Song llega a la conclusión de que estos gigantes no serán amigables, y el mensajero le dice que está en lo correcto. Sin embargo, Song dice que eso nunca había ocurrido antes de que usara la copa de la reencarnación, y el mensajero le responde que eso es cierto, y que de hecho cuando le dijo que ellos invadieron su mundo recientemente se refiere a la línea de tiempo que ahora ha desaparecido. Ante esto, Song le pregunta si entonces dice que esas criaturas que antes apuntaron a su mundo ahora han cambiado de parecer, y han decidido apuntar a la Tierra, y el mensajero le dice que sí. Es así que tras pensarlo un poco, Song dice que parece como si él fuera su objetivo, a lo que el mensajero responde que ellos están siguiendo el rastro del monarca que posee el poder más increíble, o que al menos eso es lo que creen los gobernantes, y que por eso mismo ya han enviado al ejército de los cielos, a lo que Song responde que ya es demasiado tarde, y piensa para sí que tomará al menos unos pocos años conectar el portal para que el ejército llegue a este mundo, y que para cuando lleguen todo habrá terminado, y sin más dice lleno de decisión que él se encargará de ellos. Es así que volvemos al desierto occidental de Estados Unidos, y vemos que el gobierno ya ha cercado todo el lugar, y nos dicen que aunque el gobierno de Estados Unidos limitó el acceso al área e invitó a todos los expertos en el tema, no fueron capaces de llegar a una explicación de este acontecimiento. Es de esta manera que vemos a un científico muy confundido preguntarse si esto es posible, y dice que ha estudiado muchos fenómenos anormales climáticos en el mundo por casi 30 años, pero que es la primera vez que ve algo como esto, a lo que el comandante responde que no se preocupe, pues si algo extraño sale de entre esas grietas ellos lo eliminarán. Pero justo en ese momento todos sus tanques salen volando violentamente, y junto con ellos casi todos sus camiones y varios soldados, y sin más vemos que a lo lejos Song Jinwoo está haciendo evitar todas estas cosas mientras dice que ese tipo de armas no serán eficaces contra ellos, y sin más se da la vuelta muy confiado a la vez que dice que ya ha terminado todos los preparativos, y observando al cielo dice que puede sentir el fiero deseo de los enemigos de devorar este mundo, y que incluso puede sentir su respiración, por lo que sin dudarlo ni un segundo más aparece a su lado varias de sus dagas listo para el inminente enfrentamiento, y mientras sus dagas terminan de materializarse tan solo dice que ahora conocerán el poder de un cazador y el de un monarca, y sin más toma una de las dagas para esperar a sus enemigos. Banda, les recuerdo que los miembros del canal pueden ver los videos 1 o 2 días antes de que salgan, así que no olviden volverse miembros para disfrutar de los videos un poco antes. En cuanto Song hace su aparición para hacerle frente a la grieta gigantesca que apareció en Estados Unidos, todos los tanques y soldados del país se elevan en el cielo una buena cantidad de metros, y luego caen con todo su peso estrellándose de manera estrepitosa en el suelo. El caso es que ante tanta confusión los soldados se preguntan qué diablos está sucediendo, y justo en ese momento tras ellos el cielo termina de romperse revelando un impresionante portal, del cual comienzan a emerger decenas de seres con una armadura de piedra realmente increíble, y frente a todos ellos uno más grande que sostiene un bastón se coloca frente a Song que no puede hacer más que levantar la cabeza para verlo en todo su esplendor. Es de esta manera que el aterrador monstruo le pregunta a nuestro prota si de verdad solo él fue a intentar detenerlos, y Song tan solo le pregunta lleno de confianza si acaso él cree que de verdad está solo, y en cuanto dice esto a sus espaldas su sombra comienza a expandirse por todo el amplio del valle en el que se encuentra, y poco a poco sus soldados comienzan a surgir de la oscuridad inundando los abismos, y vemos que entre ellos se encuentra Tanque y los osos de su primera misión en el hielo, los altos orcos, Vero y las hormigas de la isla Yeyu, Belial y su ejército verdadero y los dragones de Antares, y sin más tenemos otro cuadro simplemente épico en el que podemos ver a todas y cada una de las sombras de Song listas para obedecer sus órdenes y atacar al enemigo. Sin embargo, esta vez el enemigo de Song no parece abrumado ante la cantidad de soldados de nuestro prota y tan solo lo observa muy confiado desde arriba, por lo que Song al igual con una sonrisa dibujada en el rostro le dice que es momento de comenzar la pelea. No obstante, antes de ver qué sucederá volvemos a la Casa Blanca en Estados Unidos y vemos que en la oficina del presidente tan solo puede pensar que el cielo se resquebrajó y unas criaturas comenzaron a salir de ahí, y que nunca antes había pasado algo como eso, por lo que comienza a preguntarse cómo podrían lidiar con eso sin tener que revelarlo al público en general, pero luego corrige su frase y se pregunta si en primer lugar será posible para ellos lidiar con eso. El caso es que lleno de preocupaciones se pone en marcha mientras le pregunta a su general mando si el informe que le dieron es cierto, a lo que este responde que sí, pero que se dice que la situación ya ha terminado y que se le dará una explicación detallada en la sala de reuniones. Es así que en la sala de reuniones el general dice que tiene un video del lugar y que fue grabado por drones y robots en el lugar de combate, y en cuanto le pone play de inmediato varios funcionarios se preguntan qué rayos es eso y quién demonios es esa persona, pues parece ser un hombre asiático. Ante esas dudas el presidente pregunta también confundido quién es ese hombre y dónde están todas sus tropas, pues no tiene sentido que haya un civil parado en medio de todas esas criaturas. Sin embargo el general tan solo se baja el gorro apenado mientras dice que a él también le gustaría saber eso, y vemos que detrás del video muestra las sombras de Song surgiendo por todos lados. El caso es que en el video vemos a uno de los altos orcos de Song prepararse para atacar con el orbe de la avaricia, y sin dudarlo ni un segundo más lanza su llamada mientras los monstruos de piedra observan impasibles desde arriba. Sin embargo no les queda más que sorprenderse cuando el potente ataque del orco lo hace pedazos rápidamente, y tenemos otro cuadro más allá de lo épico donde alcanzamos a dimensionar un poco más la increíble potencia de este ataque. Es así que ante este potente ataque los gigantes de piedra ahora sí se deciden a atacar, y lo mismo hacen los gigantes sombra de Song, por lo que tenemos otro cuadro bien chido de esas dos colosales figuras enfrentándose y destrozando todo el suelo a su alrededor. Por su lado Song decide también participar en la pelea, y moviéndose a toda velocidad pasa como un rayo cortando las cabezas de los monstruos de piedra, y luego cuando el último intenta levantar la mano para detenerlo aumenta su impulso y lo hace trizas sin frenar pero ni un poco, y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. El caso es que luego de este brutal ataque Song se queda flotando por unos segundos, y sin dudarlo reaparece sus dagas de oscuridad a su alrededor y hace que aumenten su tamaño hasta que sean capaces de dañar a un gigante, y tan solo lo vemos ahí flotando rodeado de esas impresionantes armas listo para comenzar su ataque final. Es de esta manera que sin dudarlo pero ni un segundo más Song descarga sus dagas contra los gigantes, y vemos cómo estas comienzan a clavarse en su gran velocidad haciendo trizas a sus enemigos, y luego todas y cada una se dirigen hacia lo que parece ser el jefe de los monstruos, y antes de que este pueda hacer algo para evitarlo comienzan a impactarlo de manera brutal causando una lluvia de rayos y piedras. Pero el gigantesco ser tan solo le pregunta a Song con toda la calma del mundo si de verdad cree que eso va a ser suficiente. Sin embargo, en lugar de recibir respuesta no le queda más que voltear hacia arriba en donde Song ya cae hacia él reuniendo la fuerza de todas sus sombras en un solo puño, y luego revelan uno de sus nuevos poderes humano crece con la fuerza de las sombras hasta ser del tamaño de un gigante, y sin más ahora sí nuestro prota descarga su golpe con todas sus fuerzas haciendo caer a su enemigo de manera estrepitosa. Es así que Song cae al suelo junto al gigante al parecer derrotado, pero tras unos segundos este comienza a hablar y le dice que no esperaba que incluso un pequeño planeta en el inmenso universo tuviera un ser talentoso como él, pero que el simple hecho de tener que incrementar una parte de su cuerpo para maximizar su poder es un signo de que sigue siendo una especie primitiva.
negativa. Y sin más aparece entre toda la destrucción con una forma aún más aterradora, mientras le dice que ellos, los titanes, no tienen que hacer eso, y que es todo lo contrario, pues si quieren pelear con todo su poder tienen que reducir su tamaño, y que eso es algo que obviamente solo pueden hacer los más poderosos guerreros titanes, y que él es uno de ellos, pero que Son aún está a tiempo de salvarse, pues le perdonará la vida si le pide perdón. Pero justo la cadena de Belion aparece de la nada, y con un rápido movimiento la sombra más fuerte de Son le corta la cabeza al líder de los titanes, mientras uno de los dragones pasa a su lado y destroza su cuerpo para terminar el trabajo. Es de esta manera que tras este increíble movimiento Belion le pregunta si interrumpió alguna conversación importante, y Son le responde que no, y que esos tipos parecen ser demasiado arrogantes, así que deben darles una atención especial. Y ni bien termina de decir esto, Belion le pide que por favor deje que él se encargue de eso, y sin esperar respuesta sale disparado a toda velocidad haciendo pedazos a los titanes restantes. Y ahora volvemos a la sala de reuniones en la Casa Blanca, en donde todos los que acaban de ver esta impresionante batalla se mantienen en completo silencio por la impresión. Y tras un par de segundos el presidente pregunta si ya se sabe la identidad de ese hombre, pero el general vuelve a negar con la cabeza. Antes el presidente comienza a pensar que ese sujeto se enfrentó a esos monstruos como si fueran simples juguetes y que nunca pensó que las cosas que veía solo en las películas pudiera verlas en la vida real, por lo que pregunta si hay alguna forma de que su servicio de inteligencia descubra la identidad de ese hombre, a lo que alguien más responde que cree que eso será imposible y que siendo realistas no cree que pueda hacer eso. Y vemos que se trata de David Brennan, quien después del reinicio del mundo ahora es director de la CIA. El caso es que David le pregunta al presidente que le parece que utilicen medios poco realistas para buscar a Song, y este le pregunta a qué se refiere, a lo que David responde que tienen una opción, pues existe cierta persona que puede informarles de ciertas verdades que nadie más puede hacer, y que claramente se refiere a la señorita Norma Selner, pues al igual que en el pasado ya puede llevarlos a una respuesta satisfactoria. Es así que luego de que Song derrota de manera simplemente épica a los titanes que aparecieron en Estados Unidos, pasamos a las eliminatorias del torneo nacional de atletismo estudiantil, en donde vemos a Song llegar a la pista acompañado de su equipo, y tras caminar un poco se topa con un corredor que le parece familiar, y justo en ese momento llaman al corredor Kim Chul y le dicen que se prepare, y al escuchar este nombre nuestro prota lo recuerda de inmediato y se da cuenta que ese tipo en algún momento fue su sombra, Iron. El caso es que el capitán del equipo de Iron saluda al capitán del equipo de Song y le pregunta si ya están listos para perder de nuevo, pues ahora tienen nuevos estudiantes fuertes en su equipo y que aparte le dijeron que su mejor corredor se está tomando un descanso por culpa de una lesión, y le pregunta si esta fue tan mala como para tener que reemplazarlo con un estudiante de primer año, a lo que el capitán del equipo de Song solo responde que ese estudiante de primer año los dejará con la boca abierta. Antes el capitán de otro equipo le dice que en realidad parece que no mejoró nada en el tiempo que no se vieron y que de hecho ellos también tienen un talentoso y prometedor estudiante de primer año. El caso es que mientras sigue hablando, Kim Chul a su lado tan solo piensa que siente un impulso abrumador y se pregunta qué es esa rara sensación y por qué tiene el fuerte deseo de inclinarse ante este estudiante de primer año. Y vemos que un pequeño vestigio de la sombra de cuando era Iron se aparece cerca de ahí. Sin embargo, el confundido chico se pregunta si esto que está sintiendo es miedo, por lo que sin poder controlarse más grita que todo esto son tonterías, y cuando su capitán le pregunta qué le pasa dice que está bien y que no es nada. No obstante decide acercarse a Song para verlo de cerca y se pregunta cómo es posible que tenga miedo de este insignificante estudiante, y sin más le pregunta a Song qué tanto está mirando y que si tiene algo que decirle entonces lo sigue y conversarán en otro lado. Ante estas palabras todos los demás corredores comienzan a preguntarse emocionados si ya van a competir antes de que comience la carrera oficial y le dicen a Song que no tenga piedad con él. Sin embargo el capitán interviene y le dice que no debe hacer eso antes de la competencia y que resista un poco más, pues si no todo puede terminar mal, a lo que Song responde con toda tranquilidad que no se preocupe pues no va a pasar nada malo. Antes el capitán le dice que entonces confiará en él y sus compañeros le gritan que se asegure de regresar bien pues debe estar en buenas condiciones para la competencia. Es de esta manera que Kim Chul y Song se van a un lugar alejado para platicar y de inmediato Kim Chul sujeta a nuestro prota de manera violenta mientras le pregunta si acaso cree que porque está usando un uniforme escolar al igual que él es un oponente fácil. Ante esto las sombras de Song aparecen por detrás recordando a Iron y Toss dice que es bueno verlo así de enojado e Iris por su lado agrega que Iron regresará con ellos y Vero hasta comienza a darle la bienvenida pues piensan que Song acabará con él y hasta Belion interviene y le dice a Song que si se lo encarga él puede reeducarlo correctamente y asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir. Pero justo en ese momento unas tremendas lágrimas comienzan a correr por las mejillas de Kim Chul y este no puede hacer más que sorprenderse mientras las lágrimas salen y salen sin que pueda evitarlo y sin más termina cayendo de rodillas frente a Song y se pregunta muy confundido por qué está pasando esto. Ante eso Song tan solo piensa que puede darse cuenta que Kim Chul ha estado viviendo como humano y que no hay necesidad ni motivos por los que deba tener una conexión profunda con él. Sin embargo, antes de que se marche Kim Chul lo llama y le pregunta demasiado confundido si acaso esto que está sintiendo es a lo que los demás llaman amor. Lo suponía. Y Song tan solo le pregunta si de todas las tonterías posibles tenía que decir esa. Es así que decidido a que esto no termine así, Song levanta la mano y da un chasquido. Y de inmediato comienza a brillar con su aura negra mientras Kim Chul no puede creer lo que está viendo. Es de esta manera que Song comienza a modificar la mente del chico. Y le dice que lo que pasó es que él intentó tener una pelea con Song, pero que coincidentemente se acordó que era el hijo del amigo del sobrino del tío de un conocido de su padre. Y que fue así como pudieron resolver sus diferencias. Ah, y que será un buen chico de ahora en adelante. Y vuelve a tonar los dedos para terminar su movimiento. Y sin más se retira de ahí mientras le dice que él fue una de las personas que lucharon por proteger este mundo. Así que debe estar orgulloso de eso. Por su lado, Kim Chul recobra la conciencia aún más confundido que antes y tan solo se va a su alrededor sin saber qué acaba de pasar. El caso es que ahora sí llega el momento de las eliminatorias de atletismo. Y anuncian que todos los atletas deben reunirse en la pista para comenzar. Sin embargo, antes de ver qué pasará con la carrera, pasamos a la casa de Norma Selner, en donde David Brennan se presenta en la puerta y le dice que ha pasado un tiempo desde la última vez que se vieron. Y esta lo recibe con una sonrisa y lo hace pasar. El caso es que mientras caminan por la casa, David le pregunta si acaso llegó a la hora del almuerzo, a lo que esta responde que de hecho acaba de terminar de recibir a otro invitado. Antes eso, David le dice que en ese caso irá directo al grano para que pueda descansar lo antes posible. Y Norma le responde que ya le ha dicho que desde que esa persona lo visitó no ha podido volver a ver el futuro. Y David le pregunta si se refiere al dios de la muerte. Y Norma tan solo le sonríe como confirmando su pregunta. Es así que mientras sirve el té, Norma le dice a David que le dará las respuestas a las preguntas que tiene para ella. Y que la respuesta de la primera pregunta es sí y la de la segunda es no. Al escuchar esto, David se detiene a medio camino de quitarse su saco y le pregunta cómo es que sabía eso. Y Norma le pregunta si se refiere a cómo supo las preguntas que le iba a hacer si ya no puede ver el futuro. Y sin más le dice que las preguntas que busqué en ella son asuntos del pasado y que ella simplemente dio un vistazo a esa parte del pasado y le dio la respuesta adecuada. El caso es que mientras le pasa la taza le pregunta si quiere respuestas más detalladas a sus preguntas. Y sin más le revela que conoce a la persona de la que quiere saber más, pero que no le dará ninguna información sobre él. Ante eso David le grita muy molesto y le dice que entonces ella sabe lo que hizo y de lo que es capaz y que no pueden dejar que alguien como él ande libremente por. Sin embargo, antes de que termine de hablar, Norma le dice que ella decidió no decir nada relacionado con él porque precisamente sabe de lo que es capaz. Y tan solo le pregunta si vio las imágenes de lo que pasó ese día que Song detuvo el portal de Estados Unidos, a lo que David responde que sí, y sin más comienza a recordar a Song rodeado de sus dagas. Y tan solo se pregunta cómo es posible que un humano se mantenga firme ante estos horribles monstruos y que aunque su poder era aterradoramente poderoso no ayuda de que él salvó a la humanidad. Y justo en ese instante Norma le pregunta si le creería si le dijera que no es la primera vez que él hace algo como eso. Ante eso David se pregunta si hubo otro incidente como es en el pasado y le pregunta a Norma si está diciendo que la humanidad estuvo en peligro de extinción muchas veces en el pasado y que ellos ni siquiera se dieron cuenta de eso. Y tan solo piensa que si lo que Norma dice es cierto, tal vez ese hombre. Sin embargo, no termina su pensamiento y tan solo lo vemos despedirse de Norma y su hijo. No obstante, antes de retirarse le pregunta de nuevo si le puede garantizar que el hombre de esas imágenes no es alguien peligroso. Y Norma tan solo le dice que sí, que ese hombre no es peligroso. Y ante eso David tan solo le dice que está bien y que pretenderá que nunca escuchó que ella hablara de él. Y luego justo antes de que se vaya Norma le dice que aún le quedan galletas y le pregunta si le gustaría llevarse algunas, pero David le dice que no y le agradece por su consideración mientras acaricia la cabeza de su hijo en señal de despedida. El caso es que en cuanto David se va, el esposo de Norma aparece detrás de ella y le dice que ese sujeto no le agrada y le pregunta si debería darle una lección. A lo que Norma responde que quiere recordar que su licencia como luchador es algo de ser revocada si ocasiona otro incidente fuera del ring. Y vemos que se trata
trata de nada más y nada menos que de Thomas Andre, quien en este mundo reiniciado es esposo de Norma Selner. El caso es que mientras Thomas toma las galletas que David rechazó, le dice a Norma si puede hacerle una pregunta, y mientras se las come de un bocado dice que está seguro de que mucha gente debe morir en diversos accidentes, especialmente en automovilísticos, pero que él pudo evitar uno y vivir gracias a una de sus profecías, por lo que le pregunta por qué lo salvó ese día, a lo que esta responde que fue porque él hizo muchas cosas buenas en su vida pasada. Ante esto Thomas le pregunta si él, Thomas Andre, el hombre considerado un hombre malo y demonio de la UFC, hizo cosas buenas, y mientras ve como David se retira en su auto le pregunta qué fue lo que hizo el hombre de esas imágenes para que un tipo como David haya ido a verla, y Norma tan solo dice que él salvó al mundo. Al escuchar esto Thomas se queda en silencio por unos segundos, pero luego sigue comiendo mientras piensa que a veces no puede saber si ella está bromeando o hablando en serio, pero tan solo se limita a preguntarle qué está haciendo ahora el héroe que salvó al mundo, y esta tan solo le responde que ella también quisiera saberlo. Y sin más tenemos un cuadro de la joven Cha-Jae y dice que tal vez esté disfrutando de su juventud al máximo, y vemos que efectivamente Song acaba de acercarse a Cha-Jae que descansa bajo un árbol. Es así que luego de que Song derrota a los titanes que amenazan la tierra y que se vuelve a topar con Cha-Jae después de muchos años, volvemos a lo que pasó unas cuantas horas antes, y vemos que Cha-Jae ya se prepara para correr en su categoría, y en cuanto van el toque de salida se dispara a toda velocidad tomando la delantera de inmediato. El caso es que vemos a Cha-Jae correr con todas sus fuerzas y aplicando mucho esfuerzo en sus piernas mientras las demás competidoras hacen lo que pueden para alcanzarla, y tras un par de segundos parece que Cha-Jae no podrá ganar pues comienza a ser rebasada. Sin embargo, haciendo su máximo esfuerzo al final logra ganar la carrera pasando la meta por un par de milímetros. Es de esta manera que luego de ganar su carrera Cha-Jae sale a descansar bajo un árbol afuera del edificio, y en cuanto se quita el calcetín podemos ver que se lesionó y que su pie está en muy mal estado. Ante esto Cha-Jae piensa que pasó la primera ronda del torneo, pero se pregunta si podrá seguir compitiendo con su tobillo en ese estado, y llena de frustración baja la cabeza mientras piensa que aún así debe intentarlo. Sin embargo, justo en ese momento Tassel le pregunta si planea ocultar su lesión para seguir compitiendo, y Cha-Jae voltea a verlo con la ilusión en los ojos como si inconscientemente lo esperara, y tenemos un cuadro bien chido de nuestro prota por fin reencontrándose con su amor. El caso es que Cha-Jae se pregunta si se trata de otro estudiante o si también es un atleta, pero antes de que pueda pensar nada más, Song le dice que si ignora su lesión y compite en ese estado tendrá que pasar por un año de rehabilitación, y con ese antecedente se convertirá en una pésima atleta y eventualmente se arrepentirá de su decisión, y que se lo dice porque algo parecido le pasó a su amiga. No obstante, Cha-Jae en lugar de escucharlo está más concentrada en su olor, pues piensa que huele muy bien. Sin embargo, tan solo agradece por el consejo y se prepara para irse, pero en cuanto se mueve el dolor le hace dar un pequeño grito, y al notar eso Song de inmediato se inclina ante ella y le dice que no se mueva mientras pone su mano en su tobillo. Ante esto Cha-Jae se sonroja demasiado y le pregunta a Song qué está haciendo, pero luego tras un par de segundos comienza a relajarse y de la vergüenza pasa la sorpresa, pues nuestro prota usando sus poderes curó su tobillo en cuestión de segundos. Es así que mientras termina la curación Song le dice que esta será su última carrera, así que corra sin preocupaciones. Y luego antes de que se retire Cha-Jae le pide que espere un momento y sin dudarlo ni un segundo más le pregunta si ellos se habían conocido antes. Al escuchar esta pregunta Song no puede evitar que una discreta sonrisa se asome en su rostro, pero en lugar de contestarle la reta a una competencia y Cha-Jae no entiende qué está pasando, por lo que Song le dice que si compite con él una vez y le gana le dirá toda la verdad. Ante esto Cha-Jae le pregunta si acaso no está en la división de preparatoria y que lo vio en la competencia y siempre terminó en primer lugar en las carreras que participó. Y Song le pregunta si eso quiere decir que se está rindiendo, a lo que Cha-Jae responde que no y que solo le propone cambiar la forma de la competencia, ya que hay un récord en las eliminatorias y le propone que le diga la verdad si no puede superar ese récord. Y Song no puede evitar pensar que ya sea de adulta o de joven ella sigue siendo la misma, pero al final termina aceptando su propuesta. Es así que el tiempo pasa y vemos a Song disfrutar de su vida en la escuela, de entrenar con su equipo de atletismo, de jugar videojuegos y sobre todo de salir con Cha-Jae. El caso es que los años pasaron y vemos a Song estudiar para su examen de ingreso a la universidad con ayuda de Igris. Y luego de eso lo vemos caminar por la calle mientras piensa que ahora que es un estudiante que recientemente acabó su examen de ingreso a la universidad cree que esa ropa no es la más indicada. Y justo en ese instante se topa con un aparador con un estilo que llama su atención. Y tras pensarlo por unos segundos usa su poder para copiar la ropa del maniquí. Y mientras continúa su camino le pregunta a sus sombras cómo se ve y Tos le dice que es realmente increíble. Es de esta manera que vemos a Song parado con su nuevo outfit a media calle con una pose que nos indica que claramente él es el protagonista. Y luego tras un par de segundos comienza una cuenta regresiva y antes de que lo toquen por la espalda se da la vuelta y le pregunta a la persona que esperaba si ya está ahí. Y vemos que se trata de Cha-Jae, quien le pregunta si acaso tiene ojos en la espalda. El caso es que mientras caminan juntos le pregunta si ya hizo su examen de ingreso a la universidad y después lo felicita y le pregunta qué universidad escogió. Y en cuanto Song le dice cuál le pregunta por qué escogió esa, a lo que nuestro prota responde que ya tendrá una beca y la oportunidad de estudiar en el extranjero, además de que hay una persona con la que quiere encontrarse ahí. Ante esto Cha-Jae le pregunta muy molesta si acaso esa persona es una mujer y Song le dice que tal vez. Al escuchar esto Cha-Jae voltea un poco molesta y dándole la espalda a Song le pregunta si recuerda su promesa, a lo que nuestro prota pregunta que qué promesa. El caso es que Cha-Jae le recuerda que prometió que respondería a su pregunta si le ganaba una carrera y Song le responde que ahora lo recuerda, por lo que Cha-Jae le pregunta qué le parece si tienen esa competencia ahora y que vean quién de los dos llega primero a ese árbol. Sin embargo, antes de aceptar el reto Song le pregunta qué es lo que quiere preguntarle y Cha-Jae simplemente le dice que todo, que quiere saber qué piensa y si la persona con la que quiere encontrarse en esa universidad es un hombre o una mujer, además de que quiere saber si ya se conocían antes de su encuentro en las eliminatorias. Y con esto último sí que toma por sorpresa a nuestro prota, a quien no le queda más que bajar la cabeza y aceptar el reto. Es así que Cha-Jae comienza a quitarse su bufanda preparándose para correr y luego sin más se la pone a Song mientras le dice que si ella le gusta entonces no se mueva de este lugar y sin esperar respuesta sale corriendo hacia el árbol mientras Song se queda ahí parado. Por su lado las sombras de Song comienzan a asomarse mientras dicen sorprendidas que su señor va a perder y que no pueden creer que haya momentos en los que su señor pierda una competencia. Y como siempre Vero el más desesperado le dice a Song que aún hay tiempo y que no se rinda y corra, pero Song no puede hacer más que ver a Cha-Jae correr hacia el árbol mientras le recuerda de su vida pasada y cómo se conocieron. Y mientras los recuerdos siguen pasando por su mente a toda velocidad no puede evitar que una sonrisa aparezca en su rostro. El caso es que en cuanto Cha-Jae toque el árbol y gana la competencia Song recuerda esa noche especial en la que fueron al monte y después la última vez que habló con Cha-Jae y como ella le pidió que le prometiera que iría a verla y que le dijo que definitivamente se volverían a ver. Es así que Song centra su atención en el presente y en Cha-Jae viéndolo desde el árbol muy feliz por haber ganado la carrera. Y sin dudarlo, pero ni un segundo más comienza a avanzar hacia ella mientras le dice a sus sombras que cierren los ojos. Y así, en un momento digno de un K-drama Song se acerca lentamente a Cha-Jae y esta al verlo venir no puede hacer más que cerrar los ojos hasta que nuestro prota la toma entre sus brazos para darle un beso. Y ante esto solo puedo decir, imagínense imagínense lo animado. Luego de que Song Jinwoo se reencuentra con Cha-Jae y vive una adolescencia normal pasamos al mundo de las sombras, en donde vemos que entre las montañas se alza un imponente castillo y dentro de esto uno de los dragones de Song saluda a Tos y lo mismo hacen sus soldados menores dándole los buenos días, a lo que este respondiéndose que en el mundo de las sombras no existe el día ni la noche. El caso es que justo en ese momento Vero llega caminando detrás de él y llama su atención con uno de sus característicos chillidos, a la vez que Tos sonríe con complicidad y le dice que puede notar que lo ha conseguido. Y sin esperar ni un segundo más Vero saca una chamarra y comienza a reír emocionado mientras le pregunta si le gusta. Y al verle al Torco no puede contener su emoción y grita emocionado que es una chamarra con capucha como la que usaba el señor Song hace un tiempo y que es realmente increíble. Es así que mientras la sostiene en la mano Tos le dice a Vero que no sabe cómo agradecerle, a lo que este responde que no es nada y que lo conoce muy bien y que sabe que le gusta mucho parecerse a su señor y que si le gusta mucho la chamarra puede quedársela. Y al escuchar esto Tos sin dudarlo pero ni un segundo se la pone a toda prisa y declara muy feliz que le encanta y que esa chamarra es tan especial que cualquier mago debería usar una. Luego de esto Vero nota el orbe de la avaricia en su mano y le pregunta por qué no le hace un báculo para poder llevarlo con más comodidad. Y Tos al escuchar esto le dice que es una excelente idea y dice que se lo encargará a los enanos pues son unos excelentes artesanos. Y en cuanto lo dice Tos aparecen detrás de él declarando que ellos se harán cargo pues será la oportunidad perfecta para usar la madera sagrada que Song les entregó. Es de esta manera que nos explican que el mundo de las sombras es tan vasto que prácticamente es infinito y que hay cerca de 10 millones de soldados viviendo ahí y todos se ayudan unos a otros. Y nos muestran un mapa del mundo de las sombras en el que vemos que cuentan con una sala central, un área de entrenamiento, un taller de los enanos, un campo de batalla, un hormiguero, una mina, un área de entrenamiento mágico, una zona de descanso y hasta una zona comercial. El caso es que nos siguen explicando que los soldados sombras están profundamente conectados a la mente de su señor y que los cambios que tuviera su señor también les afectaba a ellos y que en otras palabras si había soldados guerreros que deseaban la destrucción y el combate se volverían más humanos según la mente y el carácter de su señor. Y bueno, esto nos lo dicen más por los dragones de Antares, pues ahora bajo la voluntad de Song están mejorando y agregan que las diferentes emociones de los humanos eran una opción diferente y refrescante para llenar sus corazones
vacíos. Es así que vemos a Belion entrenar a un par de gigantes en el arte de la guerra, y luego en otro lugar a Iris darle clases a unas sombras que están durmiendo. También vemos a un par de soldados entrenar y a otros simplemente conversar y pasar el tiempo con sus amigos, así como algunos otros que discuten entre ellos. Y nos dicen que diferentes características que no existían entre ellos empezaron a formarse, y que empezaron a vivir en ese mundo, y que sobre todo estaban muy agradecidos con su señor por haberlos invitado y haberlos hecho parte de este diverso mundo, pues de verdad les gustaba demasiado. El caso es que días después Toph dice emocionado que su bastón por fin ha sido terminado, y muy orgulloso lo sostiene en alto mientras dice que es realmente maravilloso, a lo que los duendes responden humildemente que la palabra maravilloso encaja mejor para describir la chamarra que está usando. Y ante esto Toph no puede hacer más que reír y decirles que puede notar que tienen un buen sentido del gusto. Y mientras esto sucede detrás de sus cuerpos menores lo ven con orgullo pensando que el general es el mejor y que se ve muy bien. Luego de esto frente a Toph se presentan varios soldados nuevos, y este les pregunta quiénes son, a lo que estos responden que el gran comandante Belion les ordenó que fueran a ese lugar. Al escuchar esto Toph comprende que hay soldados mágicos entre los nuevos reclutas, y piensa que son un gran desperdicio de volumen, pues los hechizos que castean no son proporcionales a su inmenso tamaño, pero luego reflexiona y piensa que no es correcto decirles eso, por lo que mejor les dice que ahora en adelante les describirá detalle los logros que realizó durante la primera batalla de su gran señor contra el monarca dragón, y que además también les dirá las hazañas que realizó mientras luchaban en el espacio entre dimensiones. Sin embargo, antes de que comience, Iris aparece detrás de él preguntando qué significa este alboroto, y el alto orco se da la vuelta muy molesto preguntando quién se atreve a decir eso cuando está a punto de contar el poder del asombroso orbe que le entregó su señor. Pero justo en ese momento se da cuenta que se trata de Iris y tan solo le dice que es su fan. Iris confundido tan solo le agradece por su sinceridad y lealtad. Es de esta manera que Toph le pregunta qué lo lleva por ahí, a lo que Iris responde que algo importante para su señor está a punto de empezar, y si no cree que todos los soldados de rango general deberían estar ahí para apoyarlo. Y sin más ambos voltean a la ventana para contemplar lo que sucede afuera, y tras observar por unos segundos el alto orco se sorprende muchísimo y se pregunta si por fin es el momento en que su señor se reencuentre con Cha-Jae. Y en cuanto Iris dice que sí, todos los soldados comienzan a gritar emocionados apoyando a su señor. Luego de que descubrimos cómo es el mundo de las sombras donde viven los soldados de Song, vemos a Iris observando el encuentro entre su señor y Cha-Jae, y mientras lo hace comienza a recordar que cuando lo vio por primera vez estaba en una dimensión extraña creada por el poder del monarca. Y en cuanto hizo tenemos unas imágenes del viejo Song Jinwoo acabando con los soldados de dicha mazmorra. Iris nos cuenta que su misión era probar a la persona que había entrado a ese lugar, ya que su señor lo había elegido, que debía probar si el humano era digno de convertirse en su recipiente y que eso era todo lo que sabía, y que fue la última orden que recibió de su señor Ashburn. Nos dice que en ese momento ya había asimilado que era la última vez que vería a su señor y que sabía que había perdido el interés en la guerra luego de perdonar a los gobernantes, por lo cual debía tener sus motivos para interesarse en ese insignificante humano, y que las órdenes de su señor son absolutas, por lo que sin siquiera pensar en preguntarle los motivos o disuadirle sus intenciones, él solo respondió que obedecería sus órdenes y que eso era todo lo que podía hacer. Nos dice que fue de esta forma que terminó en esa extraña dimensión para probar las cualidades de aquel que ingresara ahí, y que estaba solo y con su poder original sellado. El caso es que vemos a Iris parado en medio de la sala donde conoció a Song y piensa que la gente de este mundo llama a este espacio mazmorra. Luego, tras observar su cuerpo por un segundo, se pregunta qué es esa apariencia y si acaso no es la misma que tenía antes de conocer a su señor, y que no pensó que el poder de su señor sería capaz de recrear todos sus sentidos hasta ese punto. El caso es que Iris también se sorprende de que el arquitecto haya sido capaz de crear ese detallado lugar usando los poderes de su señor, y se da cuenta que algo de este calibre solo fue hecho para que el cuerpo de un humano sea capaz de aceptar lentamente el poder de su señor. Es así que tomando asiento en el trono se pregunta si el humano ya está ahí, y dice que puede sentir su presencia detrás de la puerta, y lleno de decisión dice que es momento de ponerlo a prueba, y que lo ha estado esperando. Y tenemos un cuadro bien chido del gran comandante Iris esperando por Song Jinwoo. Sin embargo, tras esperar por varios segundos sentado en la misma posición, se pregunta si esa postura no lo hace ver arrogante, y que su actitud podría ser interpretada como irrespetuosa, ya que el humano que está siendo probado tiene la conciencia de su señor dentro de él, y que sería un poco extraño mostrarse ante él sentado en ese trono. Y justo cuando Song comienza a entrar en la habitación se pregunta qué debería hacer. El caso es que en cuanto Song se presenta en la habitación no ve a Iris en el trono, porque está escondido detrás de un pilar reconociéndolo como la persona que fue elegida por su señor. Y sin más comienza a decirse mientras dice que incluso si esa fue la última decisión que se le encomendó no tiene pensado ser negligente en ese combate, y que si él no es apto para ser el recipiente de su señor entonces acabará con él. Es así que lleno de decisión Iris abandona su escondite y se prepara para iniciar la prueba mientras observa directamente a Song, y tan solo habría que esperar que le demuestre si es digno de ese trono o no a la vez que comienza a caminar hacia él. Iris nos cuenta que la batalla contra Song empezó pero fue decepcionante, ya que él solo estaba evadiendo su espada y que no tenía el poder o talento como para superar las habilidades que tenía antes de su muerte. Pero justo llegamos al momento en el que Song le dijo que si no podía infligir daño a su cuerpo debido a su armadura tendría que recurrir a los puños, y en ese momento Iris se preguntó si de verdad planeaba derrotarlo usando solamente las manos, y no le quedó más que reconocer que era un humano realmente valiente. Es así que mientras Iris se prepara para pelear a la par con Song piensa que le agrada su mirada, pero se pregunta si tendrá las habilidades necesarias, y que aunque su cuerpo no sea apto para su señor respetará su voluntad, y sin más se lanza al ataque decidido a hacer pedazos a Song. El caso es que mientras lo hace papilla piensa que es realmente decepcionante y se pregunta cómo es posible que ese endeble ser humano tenga las cualidades para convertirse en el recipiente de su señor. Es de esta manera que mientras lo golpea más y más Iris le dice que se rinda de una vez, y en cuanto Song cae al trono prácticamente derrotado declara que no es digno de estar ahí, y que por eso ahora procederá a cortarle la cabeza para que tenga una muerte honorable, y sin dudarlo más se lanza hacia él como un rayo. Es así que mientras Iris lanza el golpe final recuerda que se sintió aliviado de que él hubiera fallado, pues en vista de que no tenía las cualidades necesarias entonces su señor podía seguir siendo su señor por un poco más de tiempo. Sin embargo, en cuanto descargó su espada contra la nuca de Song, esta fue detenida en el último segundo en un momento más allá de lo épico, y nos dice que no pudo evitar sorprenderse, y no por el hecho de que bloqueara su espada, sino porque no se había rendido incluso estando al borde de la muerte. El caso es que vemos el momento en el que Song dijo que esto aún no había terminado y clavó su espada en el ojo de Iris, y en cuanto eso sucede el temible soldado se pregunta si se ha derrotado de esta forma por un humano mucho más débil que él, pero justo en ese momento lo comprendió y dice que por un instante su mirada fue semejante a la de su señor, y sin más se desploma en el suelo aceptando su derrota. Nos cuenta que había una gran diferencia entre sus poderes y que para probar sus cualidades él debería tener estadísticas mucho más altas que Song, y que aún así perdió. Se pregunta si acaso fue porque no tuvo cuidado o quizá porque Song nunca se rindió. Dice que no estaba seguro si debía alegrarse o no porque su señor había escogido correctamente ya que finalmente lo había perdido. Es así que vemos que Iris comenzó a servir a Song Jinwoo y dice que Song también lo quería, que hubo en algunos momentos en los que estaba verdaderamente agradecido con la amabilidad que tenía con él, y recuerda el momento en el que Song le preguntó si cuando subiera de rango podría hablar. Nos dice que para él Song se convirtió en su maestro, su amigo y su compañero, y que luchó muchas batallas junto a él, y mientras esto pasaba su lealtad hacia él se hizo más profunda, que era consciente de que el anhelo por su anterior maestro empezaba a disminuir, y que fue así como lentamente empezó a aceptar a su nuevo señor, y que después él se volvió mucho más poderoso luego de recibir el ejército original de soldados sombra que estaba esperando en el espacio entre dimensiones, y que Belion, su antiguo compañero, por fin se unió a ellos. Sin embargo, la alegría de volver a verlos se esfumó rápidamente, pues Belion comenzó a ser influenciado por sus nuevos compañeros. No obstante, en lugar de ser algo tan malo como lo pinta Iris, vemos que lo que pasó es que Belion también empezó a adorar de más a Song, y lo vemos preguntarle a Iris si no cree que esa bandera negra se veía genial en lo alto del castillo, y de inmediato Belion se une a la conversación diciendo que esa bandera es genial. El caso es que Iris recuerda que la respuesta de su maestro fue llamar a Belion de inmediato y hacer que se inclinara ante él, a la vez que le preguntaba si había sido idea suya colocar la bandera en lo alto del castillo, y como en cuanto dijo esto Belion apareció a su lado tomando parte de la culpa y castigándose de inmediato. Iris dice que después de eso su determinación fue usada en combate para luchar contra los monarcas, y que su maestro lentamente empezó a volverse más fuerte mediante los combates, y que la batalla continuó incluso después de reiniciar todo con la copa de la reencarnación. Es así que tenemos un cuadro de Song invocando a sus sombras para luchar en el espacio entre dimensiones. Iris dice que de esa manera durante 30 años todos los enemigos fueron derrotados y solo quedaba la Legión de la Destrucción. El caso es que vemos una parte de la batalla en donde uno de los dragones de Antares le dice que él fue alguna vez las alas del ejército de las sombras, y le pregunta cómo es posible que ahora siga las órdenes de un simple humano y si acaso no tiene dignidad. Al recordar estas palabras Iris dice que ese dragón tenía razón y que había olvidado eso, pues el tiempo que pasó con su nuevo señor fue tan honorable que había olvidado por completo a su antiguo señor, y se pregunta cuándo pasó eso y en qué momento fue que empezó a olvidar a su antiguo señor. Es así que Iris recuerda el momento en el que Song le quiso contar la verdad a Jin Chul, y cómo le explicó que no lo hizo porque ellos dijeron que la capacidad de olvidar era una bendición que Dios otorga a los humanos, y que eso era bueno incluso si ese era el resultado de haber usado la copa de la reencarnación. El caso es que tras escuchar esto Iris se quedó con esa frase de la bendición del olvido y llegó a la conclusión de que no había necesidad de pensar mucho en ello. Es de esta manera que mientras recuerda las cosas que vivió junto a Song dice que no olvidó a su antiguo señor, y que Lidia y Ion fueron devueltos en el tiempo junto con sus memorias, y ahora
viven vidas ordinarias, pero que él sigue al lado de su señor y que sus sentimientos por él simplemente fueron conectados a su nuevo señor, y que ahora él es un caballero, la espada de su señor y una de las alas del ejército de Song Jinwoo. Es así que llegamos casi al presente, en donde Iris ayuda a Song a estudiar para su examen de ingreso a la universidad. Y mientras este contesta las preguntas, piensa que más podría ayudar a su señor sino él, ya que Velo solo es una gran montaña y Velo solo un insecto no tan inteligente, y que solo él, un caballero graduado con honores en la Academia de Caballeros, puede ayudar a su señor. Sin embargo, justo en ese momento Song le dice que la respuesta que le dio es incorrecta y le pregunta si está seguro que la respuesta es 2. Y ante esto Iris no le queda más que ponerse a leer el libro a toda prisa para intentar reparar su error, y tan solo dice que al parecer todavía le queda mucho por mejorar y que se esforzará más por su señor, pues a fin de cuentas es su caballero y su espada, y su lucha también es su lucha, y que ahora ya que su señor ha iniciado una nueva lucha parece que la gloria de sus victorias continuará un poco más. Banda, les recuerdo que los miembros del canal pueden ver los videos 1 o 2 días antes de que salgan, así que no olviden volverse miembros para disfrutar de los videos un poco antes. Luego de que Song y Chae viven una adolescencia normal y nos cuentan cómo es el mundo de las sombras donde viven los soldados de Song, pasamos a la historia del padre de nuestro protagonista, y este nos dice que los portales son enormes agujeros que conectaban mazmorras en las que había criaturas demoníacas, que después de derrotar al jefe de la mazmorra el cazador debía salir de ahí dentro de la siguiente hora, pero que él falló, que se quedó atrapado en esa mazmorra de esa dimensión desconocida sin poder regresar a su mundo, y que fue ahí donde conoció a los gobernantes y le confiaron su poder para detener a los monarcas, pero que luego de ese fragmento de la luz más brillante le dio una nueva orden, la cual era proteger al monarca de las sombras, y que eso fue lo que hizo. Es así que pasamos al momento en que el padre de Song se pudo reencontrar con su hijo y como le dijo que no quería que lo viera en ese estado. El caso es que vemos el momento en que Song le dijo que lo extrañó, y como al escuchar estas palabras su padre no pudo contener las lágrimas y tan solo bajó la cabeza llorando mientras le decía que él también lo había extrañado. Y luego, haciendo su último esfuerzo, se puso de pie y lo abrazó mientras le decía que había crecido mucho y que ya era todo un hombre. Por último, vemos cómo antes de desaparecer el padre de Song le dijo que le gustaría tener más tiempo y que lamentaba no haber sido un buen padre. Y sin más, pasamos al momento en el que Song reinició el mundo y despertó en su casa siendo niño, y vemos a su madre preguntarle si por fin se ha despertado. Por su lado, Song no puede dejar de ver a su padre y este le pregunta por qué le dice padre y no papá. Sin embargo, en cuanto Song comienza a llorar no saben qué decirle y este tan solo les responde que solamente tuvo una pesadilla. Pero es aquí en donde cambia la cosa, pues su padre primero lo ve sonriendo pero luego cierra los ojos y estruja el periódico en sus manos mientras parece sufrir por algo y tan solo se inclina ahí en la mesa sufriendo en silencio. Es así que ahora vemos al padre de Song preguntar al emisario de los gobernantes cuál fue la decisión de su hijo, a lo que este responde que el monarca de las sombras ha decidido quedarse en ese mundo, pues dijo que cada minuto que pasaba ahí era muy valioso para él. Y luego, sin dudarlo, pero ni un segundo más, le pregunta si seguir escondiéndose de su hijo el monarca de las sombras, a lo que el padre de Song responde que no, ya que él decidió que todo debía regresar a como era en el pasado y el mensajero tan solo dice que de tal palo tal astilla. El caso es que el mensajero le avisa al padre de Song que después de que se vayan los gobernantes no volverán a intervenir en este mundo y que considerando eso este es realmente el fin y todo terminará ahora. Y por último agrega que fue divertido, pues incluso su corazón latió con fuerza esperando los resultados del monarca de las sombras y que los gobernantes están muy agradecidos no solo con el monarca de las sombras sino también con su padre y le pregunta si antes de irse hay algo más con lo que lo pueda ayudar. Al escuchar esto el padre de Song lo piensa por unos momentos y luego le pide si podía borrar todos sus recuerdos relacionados a esto, a lo que el mensajero responde que claro, pero ¿por qué quiere hacer algo como eso? Y el padre de Song tan solo le responde que es muy difícil disimular que no recuerda nada ante la gran percepción de su hijo, además de que quiere ser un padre ordinario que se preocupa por su hijo y para él ahora Jinwoo no es el monarca de las sombras, es solamente su querido hijo. Antes el mensajero de los gobernantes tan solo le dice que lo entiende y mientras comienza a activar su poder le dice que cuando salga de este lugar se desvanecerán sus recuerdos relacionados a la línea del tiempo que ya no existe y sin más se retira de ahí mientras le dice que aunque ya no pueda recordarlo seguirá deseando que tenga un futuro pacífico. Y ahora pasamos a un restaurante en donde varios amigos toman y celebran muy animados y vemos que se trata de los compañeros de Jinho, quien está sentado solo en una esquina mientras piensa que no puede comer de lo ansioso que está, pues es la primera vez que participa en una fiesta de bienvenida. Sin embargo, también piensa que dentro de todo esto hay algo extraño, pues aunque siempre ha vivido cómodamente como el segundo hijo de una familia adinerada, la comida de ese restaurante le resulta algo familiar. Sin embargo, antes de que pueda pensar nada más, uno de sus compañeros le pregunta por qué tiene esa cara, pues parece que lo han secuestrado, a lo que Jinho responde que no es eso. No obstante, antes de que diga nada más, su compañero agrega que puede hablar con confianza con él, pero que tenga cuidado con los otros superiores, pues no todos son amigables, y que en especial hay uno que es aterrador y le pregunta si conoce a ese sujeto, y agrega que aunque no es de los que son estrictos con los años inferiores, él diría que tiene una actitud muy extraña, pues hay una aura especial alrededor de él. Al escuchar esto, Jinho se pregunta quién será esa extraña persona, y agrega que no cree que pueda compararse a su padre. Sin embargo, antes de que pueda pensar nada más, su compañero le pregunta si ha escuchado de esa teta que se ha vuelto famosa recientemente, y dice mal el nombre de Chahae, pero en cuanto Jinho lo corrige, la recuerda de inmediato y le pregunta si la conoce, pues ella es la novia del sujeto del que están hablando. Y justo en ese instante lo entra al restaurante y le dice que ahí viene. No obstante, tras observar alrededor se pregunta por qué no hay nadie más en su mesa y dice que seguramente el sujeto se irá a otra mesa donde pueda conocer chicas lindas. Pero justo el hombre toma asiento frente a ellos sorprendiéndolos demasiado. Y de inmediato el compañero de Jinho se pone de pie para irse mientras dice que irá a ver si los otros superiores necesitan algo. Por su lado el sujeto le ofrece un trago a Jinho y le dice que beba algo con él. Y el asustado chico se pregunta si de verdad espera que beba un vaso tan grande de licor. Sin embargo, no le queda más que darle un gran trago mientras dice que debe hacerlo de cualquier manera, pues no quiere ganarse problemas con ese jefe. Pero en cuanto termina la bebida se da cuenta que no es lo que esperaba y le pregunta a su superior si eso no es sidra, a lo que este responde porque creería eso y si acaso quiere algo más fuerte. Y que considerando que no tolera bien el alcohol tomará agua con él. Y antes de que Jinho pueda decir algo le pregunta por qué usa el honorífico para mayores con él y le dice que puede ser más casual. Y Jinho tan solo le pregunta por qué muy sorprendido. El caso es que por fin vemos que se trata de Song Jinwoo, quien le pregunta a Jinho si pasa algo si no quiere tratarlo con más familiaridad. A lo que Jinho contesta de inmediato que no es eso. Sin embargo, mientras las palabras salen de su boca se pregunta por qué eso se sintió tan natural y también dice que no recuerda haberle dicho su nombre. Pero antes de que pueda pensar nada más, Song interrumpe para brindar con él. Y Jinho sintiéndose muy cómodo de repente levanta su vaso y le dice salud con una gran sonrisa en el rostro. Luego de que el padre de Song decidió olvidar todo para tener una vida normal y que nuestro prota se topa con Jinho de nuevo, pasamos a la universidad de Song, en donde lo vemos caminar mientras habla por teléfono. Y del otro lado de la línea Jinho le pregunta por qué no se presentó ese día al auditorio y nos damos cuenta que era la persona que Song le dijo a Chahae que quería encontrarse en la universidad. El caso es que Song le responde a Jinho que hay algo que tiene que hacer y que es más importante, así que deja todo en sus manos, pues confía en que será su suplente en la conferencia de la tarde. Ante esto Jinho le pregunta a qué se refiere, pues Song es el favorito de todos los profesores y que no cree que pueda hacerlo en su lugar. Y lleno de desesperación le pregunta por qué no irá, a lo que Song responde que debe hacer una visita al hospital universitario y sin más cuelga el teléfono sin antes decirle que le encarga la conferencia. Por otro lado, frente a una chica camina mientras piensa que fue genial haber logrado ingresar a la Universidad de Seúl, pero se pregunta si su acento de Busan será muy notorio, además de que el departamento de enfermeras de esa universidad usa mucho el inglés. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos cuando pasa al lado de Song y sin dudarlo lo llama y le pregunta si se han conocido antes, a lo que Song tan solo responde que no, volteando un poco hacia ella y vemos que se trata de la chica que era su compañera de mazmorras en los primeros capítulos y que decidió dejar todo luego de la mazmorra de las estatuas. El caso es que la chica se queda muy confundida con la respuesta de Song, pero luego reacciona y se pregunta por qué le habló hacia un desconocido en la calle y sin más continúa su camino muy apenada mientras dice que espera que no crea que estaba intentando ligar con él o si acaso piensa que es parte de una de esas sectas extrañas. Es así que pasamos a lo que sucede dentro del hospital y vemos a un doctor ingresar a una habitación resguardada por un par de guardias y en cuanto da el primer paso dentro el sujeto que descansa en la cama le pide que por favor lo siente y mientras el doctor lo ayuda no puede evitar notar que una extraña botella descansa en el mueble al lado de su cama y le pregunta al paciente llamándolo presidente qué es eso, a lo que el presidente responde que un joven lo visitó y le entregó eso hace un momento, que sus guardias están vigilando todo el tiempo y el joven aún así fue capaz de ingresar y dejarle esa botella sin que nadie se diera cuenta, pero que eso no es lo más increíble, pues lo que le dijo y explicó después es lo que le cuesta más creer, ya que le dijo que en una línea del tiempo que ya no existe lucharon codo a codo contra monstruos y que en agradecimiento por la ayuda que le brindó en el pasado le llevó ese obsequio y que luego desapareció como si nunca hubiese estado ahí, como si fuera una simple ilusión. El caso es que el joven le dijo que si bebía ese frasco su enfermedad sería curada instantáneamente, a lo que el doctor le dice que nadie creería eso. Es así que vemos que se trata del presidente Go-Gun-Ki, quien tan solo dice que ya está cansado de todo esto y acercando la mano al extraño frasco pregunta qué importa si le cree o no. Y luego antes de beberlo le pregunta al doctor cuánto tiempo le queda de vida si no bebe ese frasco y el doctor tan solo se queda callado revelando lo mal que está el presidente. Es de esta manera que el presidente le dice que si algo le pasa luego de beber eso por favor
pongan en su lápida las siguientes palabras: Presidente Go Eun-hye, el hombre que luchó valientemente contra su enfermedad y que ahora descansa en paz. Y sin dudarlo, pero ni un segundo más, toma el frasco entre sus manos y retira la tapa para luego beberlo a toda prisa hasta que el líquido se derrama por la comisura de sus labios. Luego de esto, el presidente tan solo se recuesta un poco y le dice al doctor que cree que necesita descansar un poco. Y este tan solo le dice que espera que tenga un buen descanso y que si necesita algo, por favor, le avise rápidamente. Es así que las horas pasaron y en cuanto despierta de su sueño, el presidente se lleva rápidamente la mano al corazón y luego sonríe con calma mientras dice que al parecer la luz del sol aún es cálida como para que llegue el frío del invierno. Y tenemos un cuadro bien chido del presidente completamente curado, sonriendo muy feliz por el resultado de beber aquella extraña pócima. Y ahora el manga nos muestra un pequeño que hubiera pasado si Antares hubiese despertado en el cuerpo de Song Jinwoo, así que se los aviso de una vez para que no se confundan. Luego de que Song salva la vida del presidente Go Eun-hye por lo que vivieron juntos en el pasado, volvemos a la conciencia de Antares. Y este dice que es el primer monarca nacido de la oscuridad y también el monarca más fuerte, pues él gobierna sobre todos los dragones y representa el miedo y la destrucción, además de que todos los que lo conocen lo llaman el veterano con respeto y reverencia. Sin embargo, nos cuenta que cierto día mientras esperaba escondido en el espacio de dimensiones preparándose para invadir la Tierra con 10 millones de soldados, abrió sus ojos y estaba dentro del cuerpo de un humano. El caso es que Antares dice que el nombre de su humano era Song Jinwoo y que era un joven que trabajaba como cazador de rango en un país llamado Corea del Sur, pero que a pesar de sus patéticas habilidades que frecuentemente lo llevaban al borde de la muerte, parece ser que no se rendía y seguía trabajando como cazador. Y mientras observa sus heridas recientes, piensa que su motivación es la enfermedad de su madre y que su magia debería ser capaz de curar cualquier enfermedad en solo un instante. Sin embargo, en ese momento su celular comienza a sonar y en cuanto responde desde el otro lado de la línea, alguien le pregunta muy molesto dónde demonios está, pues la incursión ya casi va a comenzar y si acaso planea llegar tarde otra vez. Al escuchar esto, Antares piensa que la impuntualidad es una característica de aquellos que no tienen la capacidad de llegar a tiempo a un lugar adecuado y que en otras palabras esta mujer está sugiriendo que él, el rey de los dragones, el veterano y la encarnación de la omnipotencia, es un incompetente que no puede llegar a tiempo a ningún lugar y que eso es completamente inaceptable. Por lo que lleno de ira le pregunta en dónde está, a lo que esta responde que está en el lugar donde habían acordado y que ya están todos frente al portal. Ante esto, Antares se toma la situación muy en serio y se comienza a concentrar para localizar con precisión la voz de esa insolente mujer y sin más expanderla así como su dominio abarcando la ciudad entera para encontrarla rápidamente y tras unos segundos tan solo le dice que la ha encontrado, a lo que la chica le pregunta muy confundida de qué está hablando. No obstante, antes de que pueda agregar nada más, Son aparece detrás de ella preguntándole si ha llegado tarde y luego al ver que no le responde la toma por el hombro y le pide que responda a su pregunta y a la chica no le queda más que decirle que claro que no. El caso es que dentro del edificio vemos a los demás miembros de la incursión comer algo mientras esperan a que esta comience y en cuanto vengan Son lo llaman muy alegres preguntándole si no quiere comer algo y al escucharlo Antares se pregunta quién es ese hombre y si acaso es uno de sus subordinados. Es así que ignorando al sujeto Antares pide un café y el dependiente le dice que lo siente pero que ya no tienen. Sin embargo, Antares tan solo toma el café que él tiene en la mano con violencia mientras le dice que ese no es su problema y tan solo se retira de ahí con una cara de maníaco mientras estos el café y dice que el fuerte debe dominar al débil y que esa es la forma de actuar de los monarcas. Por su lado, los demás miembros de la incursión se preguntan asustados si Son no está actuando raro ese día y que su mirada es algo extraña, pero al final tan solo dicen que siempre tuvieron una sensación extraña y escalofriante cada vez que lo veían ante un portal. El caso es que ahora Antares se topa con la amiga sanadora de Son, quien le pregunta por qué tiene esas banditas en el rostro y el monarca de la destrucción tan solo se pregunta si todos los humanos son así de ruidosos. Es de esta manera que por fin los cazadores son convocados para ingresar al portal y un sujeto les dice que aunque esto no sea lo más adecuado le gustaría ser el líder de esa incursión y pregunta si están todos de acuerdo y de inmediato todos los cazadores dicen que sí. Sin embargo, Antares tan solo se queda en silencio mientras piensa que ese lugar le parece muy sospechoso. Es así que mientras ingresan a la mazmorra, Antares piensa que esos portales que están apareciendo sobre la tierra claramente son obra de los gobernantes y decidiendo que tienen que investigar esto les dice a sus compañeros que él irá solo. Sin embargo, sus compañeros tomándoselo como broma le dicen que seguro no resulta muy lastimado mientras no lo estén vigilando y antes Antares tan solo puede pensar que ese sujeto se parece mucho a un leal subordinado que se preocupa por su señora aun cuando él mismo es un ser muy débil. El caso es que los cazadores ingresan al portal y de inmediato Antares comienza a acabar con los monstruos de manera simplemente brutal en un cuadro realmente impresionante y mientras se mueve a toda velocidad eliminando a sus enemigos, los cazadores dicen que efectivamente Son está actuando muy raro ese día, pero que tal vez se deba a que los monstruos de esa mazmorra son muy débiles. Sin embargo, Antares interrumpe su conversación preguntándoles qué tanto están haciendo ahí, pues tienen que continuar por ese otro camino. Y luego, cuando el líder de la incursión les dice que primero tiene que decidir entre todos por dónde ir, aparece a su lado en un párpado y lo noquea de un solo golpe. Y luego le pregunta a los demás si alguien más quiere decir algo al respecto. Y al ver que no contestan, dice que entonces todos están de acuerdo. Es así que mientras siguen avanzando los cazadores preguntan si no están adentrándose mucho en la mazmorra y cuánto tiempo han estado caminando, a lo que otro responde que unos 40 minutos y que la mazmorra se cerrará una hora después de que derroten al jefe y que a esa distancia solo tendrían 20 minutos para regresar. No obstante, sus palabras se ven interrumpidas en cuanto llega a la puerta de la sala principal y dicen que eso es extraño. Por su lado, Antares piensa que esos cazadores parecen muy ansiosos, pero que toman luego de sentir esa formidable energía que proviene del otro lado de la puerta, pues incluso él siente que es algo peligroso y sin más procede a abrir las puertas con toda confianza. Sin embargo, en lugar de entrar, jala uno de los cazadores y lo lanza dentro de la habitación con un fuerte lance y al cazador no le queda más que preguntarle por qué hace eso y Antares tan solo dice que parece que no pasó nada y que ya pueden entrar. Es de esta manera que los cazadores y Antares ingresan a la sala que ya conocemos y de inmediato se topan con Lestat y se preguntan si acaso ese es el jefe. Por su lado, Antares muy tranquilo señala en una dirección y en cuanto voltea ven los mandamientos que estaban tallados en la piedra y se pregunta si hay alguien entre ellos que pueda leerlas. Y de inmediato Antares da un paso al frente y dice que son los mandamientos del templo Cartenón, que primero deben adorar al Señor, luego alabar al Señor y por último probar su fe y que aquellos que no obedezcan esos mandamientos no serán capaces de salir de ahí con vida. Y en cuanto dice esas últimas palabras, el enorme estatua mueve los ojos y comienza su ataque contra los cazadores, a lo que Antares responde moviéndose aún más rápido mientras le pregunta cómo se atreve a atacarlo con ese mísero poder. Es así que vemos a los demás cazadores cerrar los ojos ante su inevitable destino, pero antes de ser impactados por la llamarada, Antares se coloca frente a ellos deteniendo el ataque y luego reuniendo toda su energía la libera en un ataque concentrado que atraviesa la llamarada de la estatua y tan solo vemos como una carga de energía la impacta directamente acabando con ella en el acto. Y Antares, emocionado por la batalla, le dice a los cazadores que contemplen el verdadero poder. El problema es que justo en ese momento los guardias de la sala comienzan a despertar poco a poco y tras salir de sus lugares se lanzan todos juntos al ataque para eliminar a Antares y a los cazadores. Y el monarca de la destrucción se lanza también al ataque sin dudarlo mientras le dice que solo son un puñado de estatuas arrogantes y comienza a destrozarlos a una velocidad impresionante mientras les dice que son muy lentos a la vez que sus compañeros huyen de la batalla preguntándose por qué tuvieron que tomar ese camino. El caso es que tras un par de minutos Antares se levanta sobre una pila de estatuas destruidas y les pregunta si eso es todo lo que tienen, pues ni siquiera representan una amenaza para él. Sin embargo, justo en ese instante el arquitecto despierta y le pregunta quién demonios es, pues acaba de arruinar todo lo que había preparado con mucho esfuerzo. Pero antes de que pueda agregar nada más, Antares le dice que guarde silencio y le arroja una lanza con una fuerza verdaderamente impresionante y el arquitecto lo recibe directamente en el pecho sin poder hacer nada para evitarlo. Es así que Antares cae al suelo mientras el arquitecto se destruye y le dice que no estaba interesado en conversar con esa falsa apariencia y que le muestre de una vez la verdadera forma de la mente maestra detrás de todo esto. Y en cuanto lo dice, de la estatua comienzan a brotar sombras por todos lados rodeándola poco a poco. Y mientras esto sucede, la estatua le dice al monarca de la destrucción que sus caminos estaban destinados a encontrarse. Y sin más, lo que parece ser el monarca de las sombras emerge de la estatua y le dice que en ese lugar pondrá fin a su desagradable relación. Y Antares tan solo se coloca en posición de pelea mientras le dice que lo intente. Y tenemos un cuadro simplemente impresionante de Antares en el cuerpo de Song Jinwoo lanzándose contra el monarca de las sombras mientras este le dice que no crea que su batalla se acabará tan fácilmente. Pero justo la ilusión termina y Song despierta muy sobresaltado y se levanta en su cama confundido sin saber qué pasó. Y tras un par de segundos se pregunta si solo fue un sueño. Luego de que el padre de Song decidió olvidar todo para vivir una vida normal y que nuestro prota se reencuentra con Jinho, los años pasan. Y ahora vemos a un detective llamado Lee Sae-wan, quien dice que desde que empezó a trabajar como policía hay un rumor que se ha estado difundiendo en el departamento de criminalística de la Estación Central de Policía, a la cual se postuló por un puesto de trabajo. Pues se dice que hay un detective en la división de homicidios al que llaman el fantasma. Nos cuentan que ese detective no solo resuelve los casos que tiene a su cargo, sino que también casos del pasado que quedaron sin resolver y que su tasa de arrestos es del 200%, por lo que se dice que cualquier feroz criminal se convierte en una mansa oveja frente al fantasma y que ese detective es una leyenda entre los policías de ese sector. Además de que también hay rumores de que rechazó un ascenso porque quería dedicarse a su trabajo práctico. Sin embargo, en ese momento sus pensamientos son interrumpidos por otro policía que le pregunta si él es el nuevo detective que empieza a trabajar ese día. Y cuando el detective lo saluda muy formal le dice que se relaje, pues no hay motivo para estar nervioso ya que todos son una gran familia y le ofrece su café como regalo de bienvenida. El caso es que mientras toma el café, Lee
Lisae le dice a su compañero que le dijeron que estaría trabajando con el detective Song, y este le pregunta si acaso trabajará con el fantasma. Y en cuanto lo dice, Lisae casi se ahoga con su bebida por la impresión. Antes el policía le dice que es un apodo que ellos le pusieron cuando era un novato porque se movía sigilosamente, pero que tiempo después otros también comenzaron a llamarlo así. Y le pregunta si ha escuchado hablar alguna vez de él, a lo que Lisae responde que sí. Y su compañero tan solo le dice que el café que le regaló en realidad iba a dárselo a él. Y justo en ese momento Song aparece detrás de ellos y Lisae de inmediato se pregunta si él es el fantasma. Es de esta manera que Song saluda a su compañero tranquilamente y este le pregunta si ya ha recibido un nuevo caso y comenzará a trabajar, a lo que Song responde que nada inusual y le pregunta si ese joven es el nuevo detective, a lo que este responde que sí y que se llama Lisae Wan. Y sin esperar ni un segundo más, Song rodea con el brazo al detective novato y le dice que le dará algunas lecciones. Por su lado, Lisae tan solo se pregunta si Song estará molesto porque tomó su café y con la voz temblorosa le pregunta a dónde van. Sin embargo, en lugar de responderle, Song le pregunta por qué se volvió un oficial de policía, a lo que este responde que porque quería atrapar a los chicos malos. Y ante eso Song le dice que eso es lo que harán ahora mismo, pues él también se volvió un oficial de policía por eso. Y mientras se retiran de ahí abrazados, Lisae tan solo piensa que nunca se imaginó que aprendería del fantasma a atrapar criminales. Es así que días después vemos a Lisae muy cansado mientras los demás policías se preguntan qué le pasa al novato. Y uno de ellos dice que al parecer estuvo arrestando criminales todos los días junto al detective Song. Y también vemos a Song muy fresco trabajar en su computadora con sus sombras al lado, mientras piensa que Lisae le dijo que tenía experiencia arrestando criminales armados solo con las manos, así que dejó que entrenara aún más sus habilidades. E Iris tan solo le dice que le recomienda que le deje esas tareas aleatorias a sus leales soldados. Sin embargo, una chica que le pide a un detective que le ayude con un caso porque está segura de que su amiga no se desviviría llama la atención de Song y voltea hacia ella mientras su compañero le dice a la chica que entiende cómo se siente, pero que ya le explicó todo lo que encontró con todos los detalles y que toda la evidencia apunta a esa conclusión. No obstante, la chica insistente le pide que por favor lea los mensajes de su teléfono y si acaso esos mensajes son los de una persona que se desviviría 3 horas después. El problema es que el policía se mantiene en su postura y le dice que la mayoría de la gente que se desvive no lo planea y que suele suceder inesperadamente. Pero justo en ese momento Song interviene y le pregunta si le molestaría si revisa el caso y a su compañero no le queda más que darle los papeles mientras le dice que espera que no le cause más problemas con eso. Es así que al leer el expediente Song se entera que la mujer fue encontrada sin vida en su bañera luego de haber perdido muchas, que el artefacto que se utilizó fue encontrado en la bañera y que las huellas en él solo eran las de la vida. Y que aunque la vida parece una persona con una personalidad radiante, aparentemente también había sido diagnosticada con depresión. El caso es que tras leer todo eso, Song dice que no ve nada sospechoso, pero que de cualquier manera irá a confirmar todo en persona solo por precaución. Y sin más le da la mano a la amiga de la chica mientras se presenta como el detective Song Jin-woo y le pide si pueden hablar a solas por un momento. Es de esta manera que horas más tarde ese mismo día Song usa su intercambio de sombras para aparecer en el cuarto de la chica y en un par de segundos se materializa ahí con una de sus típicas poses. El caso es que rápidamente se dirige hacia la bañera en donde quedan rastros del incidente y mientras acerca su mano piensa que en el pasado solía necesitar el cuerpo para hacer esto, pero que ahora lo puede hacer sin restricciones. Y sin más dice la palabra surge mientras las sombras se arremolinan a su alrededor y casi de inmediato la sombra de la chica emerge de la bañera ante la mirada tranquila de Song. La chica por su lado está muy confundida sin saber qué sucede, por lo que Song le pide que no tenga miedo y que de hecho es un ser libre de los límites de la vida y el dolor. Y sin esperar más le pregunta si ella puso fin a su propia vida. Y en cuanto la chica le dice que sí, le pregunta por qué y de inmediato esta comienza a contarle su historia. Sin embargo, en lugar de escuchar lo que pasó, ahora vemos que cierto tipo recibe una visita y se pregunta quién tocará a la puerta a esa hora. Y en cuanto ve por el interfón, Song aparece del otro lado presentándose como detective del departamento de criminalística de la estación central de policía y dice que le gustaría hacer unas preguntas relacionadas a su hija. Al escuchar esto, el hombre abre la puerta rápidamente y le pregunta de manera histórica si ya salieron los resultados finales de la investigación y le pregunta cómo fue que murió su hija. Sin embargo, Song tan solo le pregunta si podría ir con él, a lo que este responde que por supuesto y que si puede ser de ayuda para revelar la verdad detrás de la muerte de su hija, con gusto obtendrá su cooperación. Es así que minutos más tarde en un café Song le pregunta qué tipo de estudiante era la señorita Seo Jin y si por casualidad sabe si hay alguien que pudiera haber guardado rencor contra su hija, a lo que el padre responde que claro que no, pues ella no era del tipo de persona que hacía enojar a los demás, ya que era muy amable y de corazón puro. Y sin más se derrumbe comienza a llorar mientras le dice a Song que lo siente, pero que aún no puede creer que ya no podrá seguir viendo a su hija, a lo que Song simplemente responde que él debió querer mucho a su hija. Ante esto el tipo le dice que claro que sí y que está seguro de que ya lo sabe, pero que Jinji no era su hija biológica y que es por eso que la quería y la amaba aún más, pues la llevó a considerar como su verdadera hija e incluso más que eso, y que si tan solo ella le hubiera dicho que tenía problemas y que estaba sufriendo por eso. No obstante, antes de que termine de hablar, Song lo interrumpe y le dice que mientras investigaban el caso y analizaban los archivos de su hija descubrieron cierto audio y sin más le pone play mientras dice que escucharán ese primero. Es así que mientras el audio se reproduce, el semblante del sujeto comienza a cambiar poco a poco y nos explican que ese audio era la evidencia de que Jinji estaba sufriendo un horrible abuso por parte de su padre adoptivo desde que era niña y que aunque eventualmente pudo escapar lejos de la región donde vivía su padre, cierto día le llegó un mensaje diciendo que quería verla de nuevo y que fue por eso que decidió ponerle fin a su propia vida. Antes el sujeto le pregunta a Song cuál es su intención y por qué le está enseñando esos audios y que si tuviera pensado arrestar hubiera llevado con él a más oficiales para poder ponerle las esposas. Pero Song tan solo le dice que tiene dos opciones ahora mismo. Primero puede admitir que abusó físicamente de ella y acusar sus crímenes y entregarse en la estación de policía y que la segunda es que si no va a entregarse pagará por sus crímenes ahí mismo. Al escuchar esto la mirada del sujeto se torna diabólica y le pregunta a Song burlonamente de cuánto será la paga. Y esta vez nuestro prota sin poder contener la ira comienza a unir sus sombras mientras le dice que escuche con atención, pues ahora mismo ya no están sentados en el mundo real en el cual solía vivir y que este es un mundo que él ha creado por un breve tiempo y le explica que es el mundo de los muertos en el cual ningún alma puede entrar sin el permiso de su maestro, o sea el mundo de las sombras, y que esa será su prisión de ahora en adelante. Antes el asustado criminal le pregunta a Song de qué está hablando y Song le dice que lo piense detenidamente y si recuerda cómo llegó a ese lugar. Al escuchar esto el sujeto se da la vuelta rápidamente observando para todos lados y dice que ahora que lo piensa ese lugar está totalmente vacío y se pregunta cómo es posible que no haya nadie más ahí que él y el misterioso detective. Es así que comprendiendo el aprieto en el que se encuentra el sujeto comienza a gritar de horror y le pregunta a Song quién es y si acaso esto es un sueño y sin poder contener más su miedo sale corriendo de ahí intentando huir del enorme poder de Song. Pero antes de que pueda dar más de dos pasos las sombras de nuestro prota se lanzan sobre él y acaban con su vida en cuestión de segundos. Y de verdad que con este panel podemos apreciar que de verdad no le tuvieron compasión. Y mientras esto sucede Song tan solo se queda ahí sentado en su lugar sin moverse pero ni un centímetro. Y tras él aparece la sombra de la chica que no puede hacer más que agradecerle por lo que acaba de hacer. Antes Song le pregunta si hay algo más que quiera decir y esta le pregunta si podría hacerle un favor. Es de esta manera que días más tarde Song le entrega una caja a la amiga de la chica mientras esta pregunta si de verdad ya tenía esto preparado. A lo que Song responde que cree que la señorita Jinji tenía planeado entregarle eso y que juzgando por las evidencias actuales es poco probable que esto sea un caso de homicidio y que el caso se cerrará muy pronto. Al escuchar esto la chica le pregunta con lágrimas en los ojos si realmente no hay ninguna posibilidad y tras comprender que no hay nada más que pueda hacer comienza a abrir la caja y nos explican que una hora antes de que Jinji se desviviera recibió un mensaje de su padre adoptivo y que si ese mensaje nunca hubiera llegado a sus celulares a sus amigas habrían disfrutado de una gran fiesta de cumpleaños. Y vemos que dentro de la caja estaba el regalo que Jinji le había comprado a su amiga. Luego de que Song resuelve un caso policíaco con sus impresionantes habilidades, el tiempo pasa y ahora vemos a Jinjo decirle a Song que esta vez sí le propondrá matrimonio a Jinja. Y al escuchar esto nuestro prota tan solo observa con una combinación entre sorpresa y horror, a lo que Jinjo responde diciendo que ahora sí va en serio y mostrándole el anillo de compromiso le pregunta si cree que ese le guste, a lo que nuestro prota tan solo responde que no es muy bueno en esas cosas. Y Jinjo dice que para ser honesto no sabe si le gustará, así que preparó muchos regalos y que después de que Jinja acabe la carrera de medicina establecerá un hospital en el edificio que se está construyendo en su parte de la empresa de su familia. Y al escuchar Song le pregunta muy sorprendido si se refiere a ese edificio valorado en 30.000 millones. Jinjo le pregunta sorprendido cómo es que sabe el valor de su edificio y Song recuerda que fue en otra línea temporal donde se enteró del precio y tan solo piensa que es increíble cómo funcionan las casualidades de la vida. Sin embargo tan solo le dice a Jinjo que no hay necesidad de que le dé tantos regalos para demostrar su valía, pues es un buen hombre y lo único que necesita hacer es demostrar ser el mismo. Y ante estas palabras Jinjo comienza a llorar y le pide si puede abrazarlo solo por un momento. Y aunque nuestro prota le dice que no se lanza a sus brazos llorando sin remedio. Es así que horas más tarde vemos a Song llegar a su casa y en cuanto anuncia que ha llegado su hijo lo saluda muy emocionado y Jae también lo recibe con una gran sonrisa en el rostro. Al verla en la puerta Song le pregunta si sigue despierta, a lo que esta responde que sí y le pregunta por qué fue a beber un trago
se sabe que no puede embriagarse, a lo que Son responde que Jinho tenía que decirle algo importante, así que fue con él solo por un momento. Y Chahai le pregunta si entonces finalmente tomó una decisión, a lo que Son responde que solo verán pronto. Y agrega que no puede creer que su hijo Suho siga despierto a esa hora. Y Chahai le dice que es porque ha estado durmiendo todo el día. El caso es que en ese momento Son nota sus sombras detrás de su esposa y le pregunta qué les pasa a esos, a lo que Chahai responde que sobre eso. Sin embargo, antes de que termine de hablar, Iris y Belión vuelven a su discusión. Y el último le pregunta a Iris que intenta decir que no deberían enseñar esgrima al joven maestro. Y si de verdad cree que su sugerencia tiene algo de sentido, a lo que Iris responde que la alta excelencia académica es la forma en la que se mide el éxito en este mundo. Y Son tan solo les dice que no le importa si le enseñan esgrima o conocimiento académico, pero que si no creen que por el momento es más importante enseñarle a caminar. Y al escuchar esto, Chahai interviene y le pregunta qué le parece si mejor sale temprano del trabajo para enseñarle a caminar a su hijo. Y Son tan solo sonríe apenado y dice que está bien. Es de esta manera que días después Son es convocado a la oficina del jefe de su estación de policía. Y en cuanto le pregunta si lo llamó, le dice que escuchó que aún sigue entrometiéndose en las investigaciones de otros detectives y que por favor no lo siga haciendo para que así no haya problemas con sus compañeros. Y lo pregunta si lo hará llamándolo cazador Son, y vemos que se trata de Jinchul, que ya está entrado en años. El caso es que Son le dice que él ya no es un cazador, pero Jinchul le responde que para él es más fácil llamarlo cazador. Y luego, pasando a otros temas, le pregunta si sabía que el padre adoptivo de aquella víctima recientemente desapareció, a lo que Son responde que no está muy involucrado en esa investigación. Ante eso, Jinchul le dice que convenientemente cada cámara de seguridad en las cercanías de la residencia de ese hombre dejaron de funcionar simultáneamente. Y Son tan solo dice levantando los hombros que esas cosas suelen pasar. Y Jinchul dice que lo que sea que haya decidido está bien, pues él confía en Son y que de todos modos no es por eso que lo llamó. Y sin más le pasa un papel por encima de la mesa. Al ver la nota, Son le pregunta qué es eso. Y Jinchul le dice que pensó que le importaría saberlo, pues el presidente de la asociación Gogunji está en una condición crítica y sin poder asistir más baja la cabeza muy triste. Es así que ahora pasamos con Gogunji, quien se encuentra en muy mal estado en la cama del hospital. Y tras un par de segundos Son se materializa a su lado usando sus sombras. El caso es que tras unos momentos el presidente Gogunji empieza a despertar y voltea a ver a Son y se señala la máscara de oxígeno. Ante eso Son de inmediato lo ayuda a retirársela y en cuanto lo hace el presidente le dice que se alegra de poder verlo de nuevo y que de hecho lo ha estado buscando todo este tiempo. Por su lado Son simplemente le dice que si quiere puede curar esa enfermedad, a la vez que saca el frasco del agua de la vida, pero Gogunji le dice que ya ha vivido una larga vida y que ha finalizado todo lo que quería hacer en los 10 años que le regaló y que con eso está más que satisfecho, pero que siendo sincero tiene una solicitud que quiere hacerle, pues en aquel momento dijo que hubo un mundo en el que lucharon juntos y enderezándose con mucho esfuerzo le pide si podría mostrarle ese mundo por favor, y con sus últimas fuerzas repite su petición bajando la cabeza humildemente y agrega que quiere saber cómo era él en ese mundo y cómo era Son. Antes Son tan solo le dice que tal vez sea lo mejor que nunca vea esos recuerdos, pero el presidente le dice que no se preocupe, pues solamente quiere recuperar los recuerdos que alguna vez perdió. Es así que Son al ver al presidente en mal estado lo piensa por unos minutos y luego cierra los ojos tomando una decisión y sin más coloca su mano sobre la del presidente activando su poder, y en cuanto lo toma por la muñeca todos los recuerdos comienzan a fluir hacia su mente. El caso es que ante tremenda impresión Gogunji suelta la mano de Son, pero los recuerdos siguen fluyendo por su cabeza y vemos el momento en el que Son le dijo que iría a resolver el caso de la isla Yeyu, y cuando le preguntó si de verdad estaba planeando crear su propio gremio. Es de esta manera que en el presente vemos que Gogunji comienza a tener unos tremendos temblores y rápidamente se lleva la mano al corazón sin poder evitar que los recuerdos con Son pasen a toda velocidad frente a sus ojos. Es así que el presidente comienza a apretar su pecho lentamente mientras los recuerdos de su pelea final contra el monarca de hielo aparecen frente a sus ojos. Y luego cuando llega el momento de su muerte a manos del monarca comienza a llorar y le dice a Son que nunca pensó que él. Sin embargo, antes de acabar su frase le pide que por favor se lo muestre otra vez. Y mientras los recuerdos pasan por su mente de nuevo continúa llorando de felicidad mientras dice que es verdad y que luchó junto a jóvenes héroes como él. El caso es que tras esta revelación los ojos del presidente comienzan a cerrarse y tan solo dice que la luz del sol es muy cálida, pero que parece que su vida ha llegado a su fin y que ahora solo será un frío cadáver, pero que la gloria de esos recuerdos será cálida y eterna. Y sin más el presidente Gogunji muere en paz en la cama de su hospital y Son tan solo estira su mano para limpiar las lágrimas de su rostro y desearle un descanso en paz. Y por último agrega que él también fue uno de los héroes que se sacrificó por el bienestar de muchos. Es de esta manera que tras este triste suceso Son se retira del hospital y mientras camina recibe una llamada y al contestar desde el otro lado de la línea Chahai lo llama desesperada y le dice que su hijo está volando ahora mismo por toda la casa y tenemos un cuadro en el que vemos al hijo de Son flotando mientras las sombras le aplauden emocionadas. Ante eso Son le pregunta sorprendido qué fue lo que dijo y Chahai le grita que Suho está volando por toda la casa y lo dice tan fuerte que Jinho lo escucha y dice que considerando que Son y ella son sus padres él pensaba que el niño empezaría a correr desde el momento de su nacimiento. El caso es que Son le dice a Chahai que no se preocupe pues todo estará bien y que le enseñará a controlar su vuelo y ante eso Chahai le pregunta sorprendida si acaso él también puede volar y Son le dice que sí y le pregunta si nunca se lo dijo y sin más le dice a su esposa que volverá temprano a casa ese día y mientras se dirige a su hogar piensa que el invierno aún no ha llegado a casa y tan solo vemos a su hijo flotando muy feliz bajo la atenta mirada de las sombras mientras su madre limpia todo lo que está rompiendo. Banda, les recuerdo que los miembros del canal pueden ver los videos 1 o 2 días antes de que salgan, así que no olviden volverse miembros para disfrutar de los videos un poco antes. Luego de que el presidente Gogunji pierde la vida en el nuevo mundo creado por Son pasamos a los recuerdos de Beru y vemos el momento en el que emergió para enfrentarse a los cazadores y agrega que todos los seres vivos lo miraban con ojos temerosos y de inmediato pasamos al momento en el que se encontró por primera vez con Son y le preguntó si él era el rey de los humanos. El caso es que Beru nos dice que esa fue la primera vez que conocía a alguien que no le tenía miedo y vemos cómo intenta intimidar a Son con sus clásicos chillidos, pero este ni se inmutó. Es así que volvemos al presente y Beru piensa que ha pasado mucho tiempo desde que tuvo ante él a un humano que no le tenía miedo y vemos que todo esto lo pensó porque el hijo de Son lo ve totalmente maravillado y lleno de emoción lo llama hormiga mientras intenta abrazarlo. Ante esto Beru mejor decide huir volando a la vez que el niño corre tras él aún más emocionado y termina posándose en el techo mientras observa con curiosidad al niño y se pregunta por qué el joven monarca lo está persiguiendo. Y justo en ese momento Iris aparece a su lado y le dice que tal vez sea porque le agrada y al ver que Beru no comprende que es una hormiga mucho más grande que un humano y además puede caminar, volar y hablar y le pregunta qué clase de niño no le gustaría eso. Al escuchar estas palabras Beru se queda pensativo y se pregunta si entonces le cae bien al joven monarca porque es grande y puede volar y hablar y sin dudarlo pero ni un segundo más se traslada al mundo de las sombras en donde es recibido por uno de los duendes. Sin embargo en lugar de saludarlo le dice que quiere hacer algunas modificaciones a la construcción y en el siguiente cuadro vemos que se refiere a una enorme estatua de Son que están construyendo y antes el duende le dice muy preocupado que eso sería demasiado ya que los planos para la construcción de la sagrada estatua de su señor ya se completaron hace muchos meses y además fue una orden suya para conmemorar el cumpleaños número 32 de su señor, a lo que Beru responde que no le está diciendo que cancele la construcción pues solo quiere hacer unos pequeños cambios y sin más señala la escultura y dice que quiere que modifiquen cierto lugar y luego agreguen algo ahí y el duende dice que eso sí que es posible y que cree que el resultado será más exquisito de lo que habían previsto pero que necesitarán más trabajadores para esas modificaciones y le pregunta si cree que sea posible movilizar a los demonios del castillo demoníaco del arquitecto y Beru le responde que claro que sí y que mientras tanto se encargará de otros asuntos. Y ahora pasamos a la residencia de Song Jinwoo y vemos que afuera de esta un par de malhechores se reúnen y uno de ellos pregunta si de verdad harán esto y otro le pregunta si se está arrepintiendo en el último momento y le recuerda que por culpa de Song Jinwoo su organización se ha debilitado y le pregunta si no cree que sería justo que le hagan algo parecido como pago por todo lo que les hizo y sin más descienden del vehículo mientras dicen que la esposa e hijo de ese detective morirán a plena luz del día como pago por todo lo que les hizo y antes de entrar a la casa el jefe no puede evitar pensar que es increíble pues no pensó que no había ningún sistema de seguridad en una casa tan grande y que pareciera como si pidieran a gritos ser víctimas de alguna fechoría. El caso es que los criminales saltan sin problema alguno la barda pero en cuanto caen del otro lado el jefe se pregunta dónde están los otros dos sin darse cuenta que detrás de ellos una sombra ha comenzado a alzarse y su secuaz solo dice que él también se lo está preguntando a lo que el jefe responde que son unos idiotas y que seguramente escaparon porque tuvieron miedo. Sin embargo justo en ese momento las garras de la criatura se cierran en torno a su cabeza y vemos que se trata de Beru quien aprieta con mucha fuerza el cráneo del sujeto mientras le pide que guarde silencio y le dice que el joven monarca acaba de iniciar su siesta y que nada ni nadie debe interrumpir su descanso y vemos que detrás de ellos el otro criminal ya está fuera de combate. Por su lado Beru piensa que esa sensación es buena pues ciertamente tener la confianza de su señor y el agrado del joven monarca es algo único y luego concentrándose en el criminal que tiene atrapado piensa que es la expresión natural de una presa que está en las garras de su depredador. Es de esta manera que ahora en el mundo de las sombras vemos al clandestino trabajar en las mejoras que Beru pidió y para quien no recuerde quién es Cecilia, la chica demonio que Son conoció en el castillo demoníaco y que le dijo que le gustaba aunque nunca regresó por ella.
El caso es que al terminar la obra el duende le pregunta a Beru qué le parece, pues hicieron todos los cambios que él ordenó y tras vemos a todas las sombras de Song celebrando eufóricas y Beru tan solo declara que su señor definitivamente estará complacido luego de ver esa majestuosa estatua y sin más todos continúan celebrando mientras frente a ellos se levanta una impresionante estatua de Song sosteniendo a su en los brazos. Es así que mientras continúan observando la estatua Beru dice que en el futuro lejano cuando el joven maestro sea capaz de ver con sus propios ojos está seguro de que también le gustará y justo en ese momento el pequeño Suho tras el grita de emoción pues de alguna manera logró colarse en el mundo de las sombras y al verlo Beru rápidamente sale volando mientras el niño lo llama Omega muy divertido. Es de esta manera que el tiempo sigue pasando y unos cuantos años después vemos a la directora del colegio de Suho pasar un dibujo a Chahae y preguntarle si puede ver eso por un momento, ya que es un dibujo hecho por su hijo, a lo que Chahae pregunta qué tiene de malo y la directora dice que el maestro de su clase les pidió dibujar a un amigo y al escuchar esto Chahae comprende todo pues Suho dibujó a una hormiga y piensa que probablemente lo que llamó la atención es que la hormiga que dibujó estaba parada en solo dos patas. Por su lado la directora dice que viendo los registros hay más dibujos como ese y que todos ellos son de cuando se les pidió a los alumnos que dibujaran a un amigo y Chahae no sabe ni qué decir al ver este nuevo dibujo en el que aparecen Toski y Beru y como si eso no fuera suficiente la directora saca un dibujo más y le dice que se lo hizo cuando se les pidió que dibujaran a su familia y vemos que dibuja a sus padres rodeados de sombras y le dice que es por eso que le pidió que fuera hoy y que ellos se han encargado de muchos niños en el pasado pero que esa es la primera vez que ven un caso como ese y que cuando el maestro le preguntó a Suho el motivo por el que había dibujado su casa sí dijo que allí estaban sus amigos y familia y que también dijo que había un gran papa debajo del suelo y que ese podía ser un indicio de que él está sufriendo algún tipo de abuso pero al mismo tiempo no parece encajar ya que Suho es demasiado brillante e incluso puede que tenga un talento único para el arte. No obstante antes de saber qué sucederá pasamos a la estación de policía donde trabaja Song y vemos que lo felicitan por su ascenso y le preguntan si no cree que deberían ir a celebrar y lo llaman superintendente Song. Por su lado su compañero le pregunta por qué aceptó el ascenso esta vez y todo este tiempo había estado rechazando todo tipo de ofertas a lo que Song responde que esta vez se le han acabado las excusas y su compañero le pregunta si no tendrá otra cosa en mente y si tal vez es el dinero o un puesto más alto y Song tan solo piensa que este chico no puede imaginar que a su edad ya estaba ganando tanto dinero como cualquier empresa internacional y tan solo le dice que los invitará a una fiesta ese día así que dejen de halagarlo tanto. Es así que horas más tarde Song muestra el dibujo de su hijo y dice que es increíble el detalle con el que puede dibujar y que nunca pensó que su hijo tendría ese nivel de talento a lo que Chahae responde que es un asunto serio y que mire la última página y que Suho también dijo que había un gran papa debajo del suelo pero luego al ver a sonreír le pregunta qué pasa y por qué se ríe a lo que Song simplemente responde que solo recordó algo gracioso. Ante esto Chahae le dice a un preocupada que al parecer los niños le tienen miedo a Suho y que se ponen pálidos con solo verlo caminando hacia ellos aunque nunca les hizo bullying o les gritó y al escuchar eso Song piensa que ya que los niños tienen una mayor percepción pura que los adultos es normal que pueden detectar el poder de un monarca y llega a la conclusión de que los niños deben tener miedo de Suho porque pueden sentir la sombra de la muerte en él y que es un poder que lo obtuvo y pudo controlar para que no se convirtiera en un desastre, un poder que era un arma terrible, un arma que fue escondida por un súbito leal del dios de otro mundo con el fin de destruir todo lo que había sido creado y si el poder de las sombras que fue transmitido inesperadamente a Suho madure que es en su interior entonces él no podrá vivir una vida tranquila. Es de esta manera que Song decide restringir los poderes de su hijo hasta que tenga la edad adecuada para controlarlos perfectamente y tan solo le dice a Chahae que hasta que Suho pueda vivir con las demás personas sin generar ningún problema tendrá que sellar sus poderes temporalmente y sus recuerdos de los soldados de las sombras y justo en ese momento Beru aparece a su lado y Song le dice que Suho lo dibujó y le pasa el papel y al verlo Beru comienza a llorar desconsoladamente mientras le pregunta a Song si le permitiría despedirse del joven monarca. Es así que Beru se inclina ante la cama de Suho llorando mientras le dice que se despide de él en nombre de todos los soldados de las sombras y agrega que fue un honor servirle en este corto tiempo y que deseará que tenga salud hasta que se vuelvan a ver y desde lejos las otras sombras le dicen que no se le olvide estudiar incluso cuando no estén con él y que por favor se cuide y ahora sí Song tan solo estira la mano hacia él y le desea un buen sueño y sin más allá sus poderes y elimina sus recuerdos de las sombras y así el tiempo siguió pasando hasta que vemos al hijo de Song ingresar a la preparatoria y se ve muy parecido a su padre. Luego de que Song decide sellar los recuerdos de su hijo y que estos despierten hasta que tenga la edad suficiente pasamos a la escuela de Suho años más tarde y alguien dice que la preparatoria es un mundo en donde el fuerte devora al débil y que al igual que clases nuevas también hay compañeros nuevos y vemos que un par de estudiantes juntan al fondo del salón de clases y nos damos cuenta que estamos escuchando los pensamientos de uno de ellos en concreto quien dice que las decisiones se toman con solo una única mirada y justo en ese momento el chico que parece ser el líder lo ve y le pregunta si él también está ahí. El caso es que el sujeto que escuchamos dice que solo eso bastó para decir quién sería un amigo o quién un sirviente y tan solo dice al sujeto pelirrojo que ellos serán amigos y antes el pelirrojo también piensa que los rumores dicen que ese chico solía ser problemático y que a fin de cuentas no es malo tenerlo como su supuesto amigo por lo que le dice que sí y le da la mano. El caso es que ahora escuchamos los pensamientos del pelirrojo quien dice que ya se hace una idea de cómo se establecerá la jerarquía ahí y que el único problema es esa persona y vemos que se refiere a Suho quien platica con sus demás compañeros muy tranquilo hasta que nota que el pelirrojo no deja de ver y le devuelve la mirada con desdén. Antes el pelirrojo se pone de pie totalmente fuera de sí mientras pregunta por qué ese tipo no bajó la mirada y cuando su supuesto amigo le pregunta qué le pasa le pregunta si ya vio a ese tipo arrogante que está sentado por allá pero el otro chico le dice que fueron a la misma escuela y que lo mejor será que se mantengan fuera de su camino y le pone una mano en el hombro para detenerlo. El problema es que ante esta acción el pelirrojo voltea a verlo totalmente fuera de sí y le pregunta qué hace y si acaso quiere morir. El caso es que horas más tarde vemos que el pelirrojo y sus amigos le dieron una paliza al chico que lo detuvo y le dice que escuchó que era muy famoso por ahí pero que se ve que no es tan fuerte como dicen y le pregunta por qué dijo eso y lo detuvo y si acaso estaba tratando de proteger al otro chico y quién demonios es él, a lo que el golpeado estudiante tan solo responde que era el chico más fuerte de su escuela que nunca pudieron ponerle siquiera un dedo encima y que le dijo que lo dejaran en paz porque pensó que algo podía salir mal ahí también y antes el pelirrojo comienza a golpearlo de nuevo a toda velocidad mientras le pregunta si está loco y desea tanto morir y luego deteniendo la golpiza le pregunta por qué se atreve a engañarlo ya que si existía alguien tan fuerte entonces habría escuchado rumores sobre él pero justo Suho aparece y le pregunta al chico si otra vez tiene el mismo problema y que ya sabe lo que tiene que hacer pues solo debe decir que fue en defensa propia. Antes el pelirrojo lo voltea a ver confundido y le pregunta a qué se refiere con defensa propia pero antes de que pueda agregar nada más uno de sus secuaces recibe un tremendo golpe directo en el abdomen y sale volando ante la mirada de sorpresa de todos y una fracción de segundo más adelante el otro chico también recibe una patada en el rostro que lo deja fuera de combate. Al ver lo que sucede el pelirrojo no duda en tirar un golpe hacia Suho y vemos que el puño va directo hacia su punto débil. Sin embargo Suho es aún más rápido y detiene el puñetazo con la planta del pie y con ese mismo impulso estrella la mano de su contrincante contra la pared y luego acaba el asunto una increíble patada directo a la barbilla del pelirrojo y se termina cayendo derrotado junto a sus amigos. Es así que luego de eso Suho le dice al chico golpeado que ya que las cosas terminaron así también deberá cuidarlo durante la preparatoria y el chico le dice que está bien y piensa que es un trato justo. El caso es que horas más tarde la gente se pregunta si de verdad yo golpeé a los tres chicos y otros estudiantes agregan que no por nada sintieron una hora extraña la primera vez que lo vieron y que escucharon que él es famoso en su vecindario porque solía estudiar judo a muy temprana edad y nos damos cuenta que el chico es quien se lleva el crédito por las peleas de Suho. Es de esta manera que horas más tarde al terminar las clases del día Suho se levanta de su asiento mientras piensa que está realmente aburrido y que cree que no era así en el pasado pues siente que solía conocer un montón de cosas extraordinarias que hacían acelerar su corazón y que supone que tendrá que ir a divertirse a un cibercafé. No obstante al intentar salir del aula se da cuenta que la puerta no se puede abrir y al observar por la ventana se da cuenta que algo anda mal pues todas y cada una de las personas se quedaron congeladas en su lugar y luego antes de que pueda preguntarse algo a su lado aparece un portal al fondo del salón y al verlo se pregunta qué es eso y qué debería hacer en esta situación y luego al recordar que su madre siempre le decía que le recordaba a su padre se pregunta qué haría él en esa situación y sin dudarlo pero ni un segundo más atraviesa el portal con incertidumbre reflejada en el rostro y en cuanto sale del otro lado vemos que se encuentra en un gran pasillo y el portal se cierra de inmediato a su espalda. Es así que tomando una antorcha dice que la ruta de escape se ha ido y que no tiene más opción que salir adelante. Sin embargo en cuanto da un par de pasos se da cuenta que en las paredes hay una gran variedad de armas y se asusta cuando las estadísticas de esta aparecen a su lado como solían hacer con su padre. El caso es que Suho comienza a alumbrar por todas partes y mientras lo hace las estadísticas de todas las armas aparecen frente a sus ojos y se pregunta qué es todo eso pues parece como si fuera un videojuego o algo así y se pregunta si acaso quieren que escoja un arma para empezar y mientras continúa su camino las estadísticas siguen apareciendo a su alrededor. Antes Suho piensa que es como si hubiera un sistema basado en la restricción según los niveles y se pregunta si eso significa que puede subir de rango incrementando sus niveles y justo en ese momento nos damos cuenta que por ahí también está la espada del gran rey demonio Baran que Iris utilizaba. El caso es que en ese instante un arma en concreto llama la atención de Suho y se pregunta si acaso esa arma en la esquina no es de utilidad y al alumbrar alguien se pregunta quién quería usar un arma tan débil como esa sin saber que es la que usó su padre para derrotar a Iris. Luego de esto unos manteletes cerca de ahí también llaman su atención y tras darle un rápido vistazo a todas
todas las demás armas piensa que esto se ve divertido, y que las espadas son muy clichés, por lo que decide mejor intentar con los guanteletes. Y mientras se los coloca dice que las cosas se están poniendo interesantes, y sin más nos muestra una ventana de estado y vemos que es nivel 1, y que aún no tiene clase, pero que tiene muchos puntos de vida y de maná. Luego de que el hijo de Song Jinwoo ingresa su primera mazmorra y elige las armas con las que va a luchar, comienza su camino, y mientras lo hace pregunta en voz alta si hay alguien ahí, y se pregunta si estar en un castillo o algo por el estilo. Sin embargo, al pasar al lado de una estatua, esta cobra vida y se prepara para darle un tremendo golpe por la espalda, y a su apenas se le da tiempo de voltearse y de tener el tremendo impacto con sus guanteletes. Y mientras resiste el embate muy confundido, se pregunta qué es eso, pero al final tras unir toda su fuerza logra rechazar el ataque del soldado, y antes de que se recupere lo muele a golpes de manera simplemente brutal, y en cuanto termina el sistema le avisa que su nivel se ha incrementado, y este tan solo se pregunta muy sorprendido cómo es que las estatuas se pueden mover, y luego reaccionando casi de inmediato recuerda que ese pasillo estaba lleno de ellas, y en cuanto se da la vuelta ve que decenas y decenas de estatuas ya se acercan amenazadoras hacia él por todos lados. Es así que Suho comienza a moverse a toda velocidad entre las estatuas haciendo los pedos con su gran velocidad y fuerza, y conforme va acabando con ellas el sistema le avisa en repetidas ocasiones que subió de nivel. Sin embargo, las estatuas siguen llegando por montones por ambos lados del pasillo, y antes Suho se lanza de inmediato al ataque con la decisión reflejada en su mirada, y una vez más pasa a toda velocidad cortando las estatuas y destrozando las zapatadas mientras el sistema le sigue avisando que ha subido de nivel, y vemos que actualmente ya está en el 19. El caso es que tras este primer encontronazo Suho se da cuenta que al acabar con los monstruos su nivel aumenta y se hace más fuerte, y dice que esto es realmente como un videojuego, y luego mientras observa todas las estatuas que derrotó haría que al inicio fue difícil, pero que ahora puede derrotarlos fácilmente incluso si lo atacan en grupo, y se pregunta si acaso esas cosas no deberían tener un nivel superior al suyo y cómo es posible que haya podido derrotarlos en el nivel 1, y si será por este nuevo poder que acaba de descubrir, y de inmediato sus estadísticas aparecen frente a él y vemos que todos sus puntos han subido significativamente. Es de esta manera que Suho termina llegando frente a una enorme puerta, y sin dudarlo ingresa a la sala de inmediato, y desde que abre la puerta podemos notar que una familiar figura está sentada al fondo, y al verla Suho se pregunta si acaso ese será el jefe, y agrega que se ve bastante fuerte, y obviamente se trata de nada más y nada menos que del comandante Iris, quien tan solo lo observa en silencio, y luego sin agregar nada más estira su mano para tomar su espada y se coloca en posición de pelea retando a Suho en un cuadro realmente impresionante, y al verlo tan decidido Suho tan solo dice que tiene que dar el primer golpe, pero antes de que pueda siquiera reaccionar Iris aparece frente a él lanzando el primer golpe, y el impacto es tan pero tan potente que destruye todo a su alrededor mientras Iris termina de trazar el arco con su espada. Es así que Suho recobra la conciencia muy sobresaltado y se da cuenta que ha vuelto al pasillo del inicio, y en cuanto logra tranquilizarse se pregunta qué fue eso y cómo sigue con vida, y luego tras ponerse de pie dice que realmente pensaba que iba a morir y se pregunta si tiene que recorrer ese camino de nuevo. El caso es que tras analizar su entorno dice que las llamas de su antorcha se apagaron y que está seguro que las tres estaban prendidas la vez pasada y se pregunta si será solo una coincidencia. No obstante, dejando todo eso de lado dice que lo primero que debe hacer es cambiar de arma, pues ahora tiene más niveles, y sin más se coloca unos guanteletes más fuertes que los anteriores a la vez que se pone en marcha y piensa que esta vez será más cauteloso, pues no tiene ni idea de lo que puede pasar cuando las tres antorchas se apaguen. Sin embargo, en el siguiente cuadro lo vemos de vuelta al mismo lugar tras perder de nuevo contra Iris, y nos damos cuenta que efectivamente una antorcha más se ha apagado y solo le queda un intento, y ante eso Suho tan solo puede pensar que ese caballero oscuro es demasiado poderoso y se pregunta si acaso esto no está balanceado. El caso es que justo en ese instante Suho nota un arma en la pared y dice que esa se parece a la que Iris usa, y efectivamente en cuanto aparecen las estadísticas vemos que se trata de la espada del rey demonio Baran. Es de esta manera que Suho decide que antes de enfrentar de nuevo a Iris primero subirá más de nivel, y ahora sí completamente listo y lleno de armas dice que esta vez será todavía más cuidadoso, y en cuanto lo dice decenas y decenas de estatuas aparecen frente a él listas para la pelea, y Suho tan solo les pregunta si no están ya cansados y aburridos de todo esto, y luego tras observarlos un poco nota que estos reviven sin parar, y que eso significa que puede seguir atacándolos constantemente, y en cuanto comienza a eliminarlos uno a uno con una impresionante habilidad el sistema le avisa cada rato que su nivel ha subido. Antes una estatua con un arco decide atacar desde lejos, pero antes de que pueda siquiera disparar sus flechas Suho aparece a su lado en un parpadeo y lo manda a volar de un solo golpe. Es así que en cuanto acaba con todos los enemigos el sistema le vuelve a avisar que subió de nivel y que ahora el jugador ha alcanzado el nivel requerido y que la misión de avance ha llegado, e inmediatamente le pregunta si le gustaría aceptar dicha misión, y en cuanto la acepta el sistema ahora le dice que la misión de avance comenzará y que cuanto más resista más puntos reunirá para obtener una clase de mayor nivel, y sin más el contador de tiempo inicia mientras le desea buena suerte. No obstante, en lugar de asustarse Suho sonríe como maníaco y dice que esta situación ya era algo problemática sin el temporizador, pero que aún así es genial. El caso es que la batalla inicia con los magos lanzan un ataque de fuego contra Suho, quien salta a toda prisa para esquivar las tremendas explosiones. El problema es que luego de esto todos y cada uno de los magos se unen para lanzar un ataque aún mayor que cae sobre Suho y parece totalmente inevitable. Es de esta manera que al hijo de Song Jinwoo no le queda más que cubrirse con su escudo de las llamas, y una vez logra despejar el ataque otro grupo de magos a su lado comienza un hechizo tocando el suelo, y tras unos segundos ante Suho se levanta un enorme monstruo de piedra decidido a aplastarlo. Ante esto Suho suelta un suspiro de cansancio y luego tirando su escudo al lado dice que ya no lo necesita y sin dudarlo pero ni un segundo más se lanza directamente contra el monstruo de piedra, y tras darle un par de golpes lo hace completamente pedazos, y luego lanzando su espada contra otro enemigo dice que tampoco necesita eso. Es así que tomando solo el arco Suho se prepara para disparar una flecha e impacta directamente una de las estatuas que se lanzan hacia él, y luego sin perder ni un segundo más cae tras otra y le corta la cara directamente con los cuchillos que saca desde atrás, y en cuanto termina este movimiento los lanza contra dos estatuas más, y lleno de decisión dice que ya no necesita nada, pues un hombre solo necesita sus puños, y tras terminar con las estatuas el sistema le sigue avisando que su nivel se ha incrementado, y luego le dice que ahora puede avanzar a una clase superior por los puntos que ha acumulado, y que una clase adecuada será asignada considerando el análisis de sus logros. El caso es que el sistema le dice que su espíritu de combate ha superado todas las adversidades y que no tiene miedo de ninguna tribulación y sigue adelante confiando en su fuerza, por lo cual su clase de ahora en adelante será luchador, pero que tiene la oportunidad de avanzar a una clase superior con la cantidad de puntos que ha acumulado. Y luego, sin más varios anuncios del juego, le dicen que ha superado el tiempo de juego esperado y ha terminado con más del 50% de su vida, por lo cual se le otorgarán puntos adicionales, y que la suma total de sus puntos ha superado los límites de los logros establecidos, por lo cual su clase ahora ha avanzado a destructor del alma. Sin embargo, Suho tan solo dice que todo esto no es suficiente, pues si quiere derrotar al caballero oscuro tiene que ser mucho más fuerte de lo que es en ese momento. Y justo en ese instante el sistema le dice que enemigos adicionales aparecerán si desea continuar en ese lugar. Es de esta manera que tras un par de horas más vemos que Suho ahora tiene en su poder el collar del vigilante, el anillo superior del mago y los guanteletes abrasadores del fantasma luchador, por lo que lleno de decisión se dirige de nuevo a la habitación en donde Iris espera sentado para hacerle frente de nuevo, y en cuanto lo ve le pregunta si lo hizo esperar demasiado, y vemos que tras eso su enorme poder se remolina girando a toda velocidad, y sin más le dice que es momento de empezar y nos muestran que ya está en el nivel 70. Es así que luego de que el hijo de Song Jinwoo se encuentra con Iris y lo reta a empezar una pelea ambos se ven directamente a los ojos por un par de segundos, y luego sin dudarlo más Iris levanta un potente golpe con su espada que libera decenas de rayos y destroza todo en su camino. Sin embargo esta vez Suho esquiva el ataque saltando hacia un lado, y luego ambos se mueven a toda velocidad por la sala intercambiando golpes con frenetismo, y en cuanto sus puños y espada chocan una tremenda onda expansiva de poder destroza todo a su alrededor, y luego en otra escena aún más épica emergen de la nube de polvo listos para continuar el enfrentamiento, y sin más vuelven a intercambiar golpes a toda velocidad dando todo de sí. Sin embargo Suho comienza a aumentar su velocidad poco a poco hasta que es tan rápido que parece multiplicarse alrededor de Iris para golpearlo sin piedad. No obstante, a pesar de haber subido tanto su nivel, Suho piensa que aún es suficiente y que necesita ser más rápido. El problema es que en ese momento Iris traspasa su defensa y le coloca un tremendo golpe que lo saca volando varios metros. Sin embargo, Suho usa esto como impulso y en un parpadeo se coloca de nuevo sobre Iris preparando otro impresionante puñetazo, y sin dudarlo, pero ni un segundo más cae sobre Iris que apenas se alcanza a protegerse con su espada, y luego aumentando un poco su poder piensa que ese es el verdadero poder del joven monarca y que ni siquiera ha alcanzado su 100%, a la vez que le regresa el golpe a Suho moviéndolo por toda la sala a su antojo. Sin embargo, el hijo de Song Jinwoo está lejos de rendirse y tan solo se prepara para dar un golpe más, mientras piensa que ahora puede decir con seguridad luego de subir de nivel que este caballero oscuro es más fuerte de lo que había imaginado, pues sus estadísticas están a un nivel completamente diferente al de los soldados ordinarios que reaparecían constantemente, y que en otras palabras él es alguien extraordinario, pero que si el caballero es alguien así entonces él también debe de serlo, que puede que no conozca las reglas de este juego, pero le dieron estadísticas adicionales desde el nivel 1, y que es por eso que puede derrotar a soldados de mayor nivel sin necesidad de botar una gota de sudor, y que si no mal recuerda todas sus estadísticas subían un punto cuando ganaba un nivel, pero que sus estadísticas actuales junto a las adicionales no encajan para su nivel actual que es el 70, y que por el contrario es como si estuviera en el nivel 110, y sin más ahora sí es un potente golpe directamente contra Iris que lo estrella estrepitosamente contra una pared, y en cuanto lo hace el sistema revela que
su título ahora es el de Joven Monarca y que todas las estadísticas serán incrementadas en 40 puntos gracias a la habilidad inherente del Monarca de las Sombras. El caso es que ni bien termina de tirarse contra la pared, Iris no tiene tiempo de recuperarse, pues Zuko aparece frente a él en un segundo y le coloca otro terrible derechazo. Y sin más comienza a molerlo a golpes a toda velocidad haciendo pedazos la pared por los tremendos impactos. Y en cierto punto los golpes de Joven Monarca son tantos y tan fuertes que atraviesan la pared y pasan la pelea a la siguiente habitación. Es así que en cuanto caen a la nueva habitación, Zuko de inmediato se prepara para dar otro golpe y sin que Iris pueda hacer nada para evitarlo recibe otro impacto directamente en el pecho y sale volando. Y esta vez vemos que su armadura está agrietada en varios lugares y tan solo alcanza a decir que el Joven Monarca tiene un increíble potencial, pues tiene el mana y el talento innato de su señor, quien se ha convertido en un ser divino, y que esto es como el despertar de un cazador de rango S de una historia olvidada, ya que él es capaz de demostrar tal poder cuando ni siquiera sabe cómo usarlo adecuadamente. Y tenemos un cuadro simplemente impresionante de Zuko listo para continuar la pelea. Es de esta manera que cuando Zuko se lanza de nuevo con un estallido de poder hacia Iris, tan solo se va a caer mientras lo llama Joven Monarca y acepta que ha sido derrotado. Y sin más recibe el golpe de Zuko de lleno y estalla en sombras y solo alcanzamos a ver cómo su espada se parte y termina desapareciendo frente a Zuko, quien lleno de euforia ahorita que ha ganado a la vez que el sistema le avisa que su nivel se ha incrementado varias veces. El caso es que mientras Zuko celebra su victoria contra Iris, un portal comienza a aparecer detrás de él y al notarlo se pregunta si esa será la salida, pero en cuanto lo atraviesa la sorpresa aparece en su rostro de nuevo y se pregunta si esa es la torre de en cierto distrito de Corea, pero porque está en llamas. Y de inmediato vemos que se trata del castillo demoníaco de 100 niveles donde su padre venció al rey demonio Barán. Luego de que Zuko derrota a Iris de manera simplemente épica, pasamos al castillo demoníaco. Sin embargo, en cuanto llega Zuko no puede pensar nada más, pues en ese momento a su lado aparece un enorme perro de 3 cabezas, pero tras observarlo por un par de segundos determina que no son una amenaza y tan solo continúa su camino mientras dice que por un momento pensó que era un monstruo, pero que viéndolo bien es solo una escultura feroz. Y sin más ingresa en la zona del castillo demoníaco en donde ya lo esperan decenas de monstruos demoníacos ansiosos por acabar con él. Pero en el siguiente cuadro vemos que acabó con todos y cada uno de ellos sin esfuerzo. Y ahora tenemos unos cuadros realmente impresionantes que le hacen un pequeño homenaje a One Punch Man, pues en esos aparece Zuko acabando con los monstruos de un solo golpe y con la cara del calvo con capa. Y de verdad que ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. Es así que al llegar al piso 50 y derrotar a Metu, Zuko se pregunta por qué todos son tan débiles y agrega que las peleas se han vuelto demasiado aburridas, pues incluso el jefe de piso ha caído con unos cuantos golpes. Y mientras acaba con más y más jefes de piso se pregunta si de verdad hizo tan fuerte solo por enfrentar a aquel caballero oscuro. El caso es que tras un par de horas Zuko llega al piso 100 y dice que cree que ya no hay nada más que lo impresione. Pero justo en ese instante se topa con Ezil y los soldados de su clan y sin dudarlo, pero ni un segundo se lanza al ataque directamente diciendo que no tiene tiempo. Y Ezil apenas si alcanza a decirle que espere y en cuanto se detiene que incluso el Monarca de las Sombras tuvo sus problemas cuando subió hasta esa torre y que nadie hubiera pensado que el joven Monarca subiría hasta ahí tan fácilmente, incluso sin necesidad de soldados, y que la última vez que estuvo por ahí no avanzó mucho. Y cuando Zuko le pregunta a qué se refiere con la última vez le responde que olvide eso y sin más se presenta como la hija mayor del demonio de rango 1 del clan Radiru y le da la bienvenida al último piso. Ante eso Zuko pregunta decepcionado si eso es todo y Ezil le responde que sí, que todo termina con ellos, pero que originalmente ahí había alguien llamado Rey Demonio, pero que todo eso se acabó cuando su clan se volvió de rango 1. Y luego cambiando de tema le dice que su líder ha preparado una gran celebración, pero Zuko le ignora y le pregunta qué es eso que está cerca de ellos, a lo que Ezil responde que es un portal que lleva a otra dimensión fuera del castillo demoníaco. Y al escuchar estas palabras Zuko voltea a ver el portal y se pregunta si es como llaman a esa puerta que lleva a otro lugar. Sin embargo, antes de que se vaya Ezil le pregunta qué pasará con el banquete, a lo que este responde que no sabe lo que comen los demonios y tampoco está en edad de beber, así que mejor dejen el banquete para después. Y Ezil tan solo le dice que entonces se verán después, pero luego piensa que Song también le dijo que se volverían a ver, pero nunca regresó. Y tan solo tenemos el recuerdo de Song yéndose de ahí diciéndole que se volverían a ver si las circunstancias lo permitían. Y Ezil tan solo piensa que ya pasaron 60 años desde que se fue y solo los llama para hacer esculturas. No obstante, antes de retirarse Zuko le pregunta si su nombre es el del clan Raditz y que no lo olvidará. Y sin más se despide. Y ante esto a Ezil no le queda más que reír y despedirse de él recordando que su padre era igual de malo para los nombres. El caso es que mientras atraviesa el portal Zuko se pregunta si esa será la salida o tal vez una trampa, pero que de cualquier manera no parece un final. Y claramente tenía razón, pues en cuanto llega del otro lado del portal se topa con cientos y cientos de hormigas de la isla Yeyu que ya lo esperan para hacerlo pedazos. Es así que tras un par de horas vemos que en el suelo ya hay decenas de hormigas eliminadas por el joven Monarca, pero ahora lo vemos corriendo a toda velocidad mientras se pregunta qué clase de hormigas son así de locas. Y sin dudarlo más detiene su carrera y se da la vuelta para eliminar a un par más de enemigos con sus potentes puñetazos. Y mientras lo hace el sistema le sigue avisando que su nivel ha subido y vemos que ahora está en el 94. Es de esta manera que al terminar con todas las hormigas Zuko llega frente a otra gran puerta y en cuanto la atraviesa se encuentra nada más y nada menos que a Beru. Y al verlo tan solo dice que es enorme y se pregunta qué tan grande debe ser el jefe de este lugar para que el salón sea tan extenso. Y luego volviendo su atención a Beru se pregunta si acaso esa hormiga es la única criatura en ese lugar. Y al verlo con más detenimiento se pregunta por qué está llorando. Y justo en ese instante Beru se lanza al ataque contra él mientras las lágrimas siguen saliendo sin control. Banda, les recuerdo que los miembros del canal pueden ver los videos 1 o 2 días antes de que salgan, así que no olviden volverse miembros para disfrutar de los videos un poco antes. Es así que luego de que el hijo de Song Jinwoo se topa con Beru, este último pasa al ataque con lágrimas en los ojos por tener que pelear contra su joven señor y sin más comienza un frenético intercambio de golpes. El caso es que tras unos segundos Beru parece encontrar un espacio para dar un certero golpe y se lanza al ataque mientras sigue llorando. Sin embargo, Zuko se mueve más rápido y le coloca una potente patada en el costado. No obstante, Beru usa eso como distracción y lanza un golpe extra de último momento, pero se detiene justo antes de tocar a su contrincante y este solo lo será confundido sin saber qué sucede. Sin embargo, en lugar de desaprovechar esta oportunidad le coloca una potente patada en la quijada a la hormiga. Ante esto Beru se lanza una vez más al ataque y es tan pero tan rápido que Zuko tan solo se cubre para recibir el impacto, pero una vez más Beru duda en el último momento y Zuko aprovecha esto para darle otro golpe directo en el pecho. Es de esta manera que Beru comienza a curarse mientras se prepara para su siguiente ataque, pero una vez más en cuanto aparece junto a Zuko y lanza su golpe parece fallar a propósito y vemos que las lágrimas siguen saliendo de sus ojos sin parar. El caso es que su siguiente ataque Beru se detiene de nuevo y una vez más Zuko le conecta un tremendo derechazo en el rostro y se pregunta qué demonios le pasa a ese tipo mientras Beru sigue llorando sin parar. Es así que sin poder contenerse más Beru lanza uno de sus característicos chillidos para pelear en serio, pero luego comienza a temblar y dice que se descuidó en la pelea y termina cayendo derrotado sin agregar nada más. Y Zuko no puede hacer más que ver cómo cae mientras suspira aliviado y dice que tuvo mucha suerte en esa habitación, a la vez que el sistema le avisa que incrementó su nivel varias veces. Es de esta manera que mientras Beru desaparece aún llorando, Zuko reconoce que era realmente aterrador, pero también muy extraño y que dejaba muchas aberturas en su defensa y no la atacaba adecuadamente haciendo pausas en sus movimientos y que fue gracias a eso que logró golpearlo fácilmente y sin más centra su atención en su cuerpo pues está verdaderamente cansado. Pero justo en ese instante nota que otro portal apareció detrás de él y mientras se dirige hacia él piensa que tal vez su nivel no puede incrementar más y que ya debería volver a casa y en cuanto entra vemos que ya es nivel 99. Sin embargo, en cuanto emerge del otro lado tan solo se topa más y más enemigos esperando por él y esta vez vemos que se trata de gigantes y dragones y mientras se lanza hacia ellos al ataque tan solo piensa que la misma cosa se repite una y otra vez sin parar, pero que por más que elimina a los enemigos siguen en el nivel 99 y lo vemos moverse como un rayo entre los monstruos acabando con ellos en cuestión de segundos. El caso es que para tratar de detenerlo Unagas lanza una estocada directa contra él, pero Zuko se mueve más rápido esquivando el golpe y lanzándose al ataque y pasando como una centella le da un tremendo golpe en la barbilla dejándolo fuera de combate. El problema es que este ataque lo deja desprotegido contra un gigante que aparece detrás de él lanzando un golpe, pero esta vez en lugar de esquivarlo Zuko le devuelve el golpe y destroza su espada con el impacto y acercándose a toda prisa a su enemigo acaba con él de una patada en el rostro. No obstante, en cuanto cae luego de eliminar esos dos enemigos los monstruos del suelo se lanzan hacia él sin darle ni un segundo de respiro y esta vez tenemos un cuadro simplemente maravilloso de Zuko acabando con los 4 monstruos que lo atacaron prácticamente al mismo tiempo. El problema es que ahora desde el cielo cae en el cielo un dragón con un alto orco en su lomo y a Zuko no le queda más que deslizarse a toda prisa para evitar la mordida del dragón. El problema es que en cuanto esquiva este ataque y voltea al cielo se sorprende ver que decenas de dragones con altos orcos a sus lomos vuelan a su alrededor listos para pasar al ataque. Es así que mientras uno de los dragones se lanza hacia él se pregunta si ahora quieren llevar el combate al cielo y sin esperar ni un segundo más se mueve a toda prisa para colocar su mano en el rostro del orco y lo empuja con violencia para bajarlo del dragón. Y ahora sí, con un vehículo aéreo Zuko se eleva en el aire y pasa a toda velocidad eliminando a los dragones y a sus jinetes. No obstante, mientras vuela un enorme ojo aparece a su lado y en otro cuadro simplemente épico vemos que los titanes también se han unido a la batalla y que hacen ver a los dragones con los que se enfrentó realmente diminutos. El caso
caso es que luego de que Suho derrota más y más enemigos de manera impresionante y que los titanes se unen a la batalla, su líder aparece con su forma reducida y le dice a Suho que han pasado 30 años desde que se unió en combate a los guerreros del mundo de las sombras y que en este juego solo los comandantes tienen permitido participar, aunque solo sea de esa forma, pues su señor lo ha reconocido como un guerrero excepcional y se ha ganado su confianza, y que aunque el joven monarca sea su oponente no le será fácil derrotarlo. Sin embargo, antes de que termine de hablar, Suho lo derrota de un solo golpe y le pregunta si acaso estaba diciendo algo, y luego al no recibir respuesta acaba con todos y cada uno de los titanes en un parpadeo. Pero justo un hombre que ya nos es conocido aparece en el campo de batalla, y sin que Suho pueda hacer nada para evitarlo, comienza a ser aplastado en el suelo por una terrible presión, y mientras intenta resistir con todas sus fuerzas dice que es como si fuera aplastado por un increíble poder, y en cuanto levanta la vista vemos que se trata de nada más y nada menos que de Tusk, y Suho tan solo se pregunta si todo esto será obra de ese monstruo. El caso es que al ver a Tusk, Suho piensa que tanto el caballero oscuro como la hormiga con alas tenían un aspecto similar a unas sombras, y se pregunta si eso significa que los enemigos que parecen sombras son los jefes finales. Pero justo en ese instante Tusk aumenta la fuerza de su ataque y lo estrella contra el suelo con más fuerza, y el hijo de Song tan solo puede pensar que debe acabar con él lo más rápido posible. Pero justo en ese instante en el cielo se levantan tres dragones de sombra más rodeando a Tusk, y al verlos el joven monarca se pregunta qué es eso y si acaso su posición anterior era incorrecta y por qué los tres dragones también son sombras. Sin embargo, antes de que pueda preguntarse nada más, los dragones atacan con sendas llamaradas que prenden en fuego todo a su alrededor. No obstante, mientras los dragones lanzan sus ataques, Suho emerge de las llamaradas como un rayo y se estrella contra uno haciéndole mucho daño. Y luego en otro cuadro más allá de lo épico podemos ver cómo le dio un tremendo golpe a los tres dragones con un solo movimiento y volvió al suelo. Y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. El caso es que Suho solo volvió al suelo para tomar impulso, y en otro cuadro igual de épico que el anterior vuelve hacia los dragones para acabar con ellos con ese golpe cargado de toda su fuerza, y luego usando ese mismo impulso se pasa de largo y golpea a otro al torco para tirarlo de su montura. Es así que tomando la montura del alto torco que tiró, Song se le va para enfrentar a Tusk mientras piensa que se parece ser el más molesto de todos, por lo cual empezará eliminándolo a él. El problema es que antes de cada cualquier movimiento Tusk invoca una tremenda llamarada sobre él usando el orbe de la avaricia, y luego sin dudarlo pero ni un segundo comprime toda la energía en la punta de su báculo y la dispara contra Suho, y el ataque es tan pero tan potente que vemos que destroza una montaña por completo, y ante eso Suho tan solo voltea a ver la destrucción sin poder creer lo que está presenciando, y Tusk tan solo dice que tal y como pensaba la explosión es más asombrosa con ese báculo. Es de esta manera que dejando a Tusk de lado, Suho continúa eliminando a sus enemigos uno por uno. El problema es que en cuanto cae solo cree haber terminado con todos frente a él ahora aparecen los dragones que solían ser de Antares y algunas otras aterradoras sombras, y como si esto no fuera suficiente entre ellos aparece el líder de los titanes quien le pregunta si de verdad pensó que podría derrotarlo con un ataque como ese. Sin embargo, antes de que termine de hablar, Suho una vez más le da una tremenda patada en el estómago para dejarlo fuera de combate. Ante esto ahora es Nagas quien se lanza al ataque mientras le dice que ha escalado hasta este punto trabajando duro y en secreto después de unirse al ejército de su señor, y que incluso si nadie puede recordarlo dejará una profunda impresión y demostrará su lealtad a su señor. No obstante, Suho una vez más se mueve a toda velocidad esquivando el ataque y aparece sobre la cabeza de su enemigo cortándole la mandíbula de un solo tajo. El caso es que luego de derrotar a este enemigo, Suho piensa que si los enemigos siguen apareciendo así no podrá enfrentarlo con la resistencia que le queda, por lo que llenándose de valor comienza a reunir su poder mientras dice que solo necesita controlarlo un poco más y que tiene que ser más sofisticado y no desperdiciar nada, pues debe ser capaz de luchar contra todo un ejército por su propia cuenta. Y en cuanto lo dice vemos que a su alrededor se materializan decenas de puños de energía. Es así que las sombras se lanzan hacia Suho con toda la intención de acabar con él, y este responde al ataque con sus puños de energía hasta que poco a poco las sombras se ven superadas por el abrumador poder del joven monarca. Al ver esto, Tusk rápidamente levanta la mano y invoca un escudo logrando detener en el último segundo los impactos de energía de Suho. El problema para él es que descuidó su espalda y tras él aparece el joven monarca preparando su golpe final mientras dice que si este es el final entonces será un final muy aburrido y que si no tiene nada que mostrarle mejor desaparezca. Y sin más, lo siguiente que vemos es al torco desapareciendo lentamente luego de ser derrotado, y después un cuadro simplemente impresionante de Suho rodeado de su aterradora energía con un camino de destrucción detrás de él. Luego de que el hijo de Song elimina a Tusk de un solo golpe, observa las manos asombrado mientras piensa que aunque sus estadísticas han incrementado ha sido capaz de controlar sus poderes con mayor habilidad gracias a todas estas batallas. Sin embargo, no puede pensar nada más, pues en ese momento una sombra desciende y comienza a caminar hacia él lentamente, y vemos que se trata de nada más y nada menos que de Belion, el gran comandante del verdadero ejército de las sombras. En cuanto Suho ve a su nuevo oponente, inmediato se da cuenta que es muy fuerte, pero lleno de confianza le pregunta si puede hablar, pues quiere hacerle unas preguntas antes de luchar, y sin esperar respuesta le pregunta contra qué porcentaje de la fuerza total de todo el ejército ha estado luchando hasta ahora, a lo que Belion simplemente responde que excluyendo el castillo demoníaco se han movilizado un 3 milésimas del total de todas sus fuerzas. Ante eso Suho se pregunta si después de haber recorrido todo ese camino y acabar con tantos monstruos solo es ese pequeño porcentaje, y sin más suelta un suspiro de cansancio y cierra los puños a la vez que se prepara para la pelea y le dice a Belion que es momento de comenzar. Por su lado Belion tan solo le dice que ha crecido magníficamente y lo llama joven monarca, y luego sin más se mueve a una velocidad supersónica y aparece frente a Suho lanzando su primer golpe, y al hijo de Song no le queda más que hacerse para atrás para evitar el impacto. Es así que mientras Suho devuelve el golpe dice que todos ellos lo llaman joven monarca, pero que no sabe qué demonios significa eso, y mientras le da un tremendo golpe a Belion le pregunta si acaso está relacionado con la forma en la que terminó en ese mundo. El caso es que Suho comienza a golpear a Belion sin piedad mientras le dice que si lo llamaran monarca lo entendería, pero que no sabe por qué lo llaman joven monarca. Sin embargo, en ese momento Belion logra conectar un potente golpe con su espada, y luego sin darle tiempo a reaccionar convierte su espada en látigo y comienza a moverla a toda velocidad destrozando el campo de batalla por completo. Por su lado, mientras desvía los golpes como puede, Suho se pregunta cómo es que esa arma puede cambiar de forma entre una espada y un látigo, pero justo en ese instante logra atrapar el látigo con una mano y con una sonrisa de maníaco en el rostro le dice que incluso si es un arma versátil se vuelve inútil luego de sujetarla, y sin esperar ni un segundo más la jala para traer hacia él al sorprendido Belion que no sabe ni cómo reaccionar ante este movimiento y no puede hacer más que cubrirse para no recibir el impacto de lleno. El problema para él es que Suho se da la vuelta y ahora le coloca una potente patada logrando romper su defensa, y ahora sí, en cuanto lo tiene a su merced, el joven monarca tan solo sonríe y le dice que si mantiene ambas manos ocupadas con su arma entonces dejará su abdomen descubierto, y sin más le coloca un brutal golpe directo que lo saca volando varios metros. Sin embargo, en cuanto la nube de polvo se disipa, Suho le dice que no cree que sea derrotado solo con eso, además de que si siguen luchando a ese ritmo estarán despiertos toda la noche, por lo que le pregunta si él es el verdadero maestro de ese lugar, y luego al ver que Belion no le responde y sin ante él confirma que solo es un sirviente más y que el verdadero problema está por encima de él, y rápidamente voltea al cielo con una mirada retadora. El caso es que en cuanto voltea, Suho ve una enorme sombra de un dragón surcando los cielos, y sobre su lomo una figura parece observarlo fijamente, hasta que se deja caer hacia él con toda la intención de derrotarlo en una batalla uno a uno, y claramente todos sabemos de quién se trata. Luego de que el hijo de Song derrota a Iris y a Belion en batalla simplemente épica, por fin es momento de Song Jinwoo de unirse a la pelea, y sin más desciende de su sombra y cae al suelo con un potente golpe que libera una impresionante onda de poder, y al verlo de inmediato Suho toma una posición de pelea listo para cualquier cosa. El caso es que mientras su padre lo observa desde lejos, Suho piensa que es un sujeto único, y en cuanto lo piensa las dagas de Song comienzan a materializarse y tenemos otro cuadro simplemente maravilloso del monarca de las sombras listo para comenzar el enfrentamiento. Es así que sin esperar ni un segundo más ambos peleadores están disparados a toda velocidad con un estallido de poder, y tan solo los vemos acercarse el uno al otro, y luego como Song levanta su daga y Suho su puño para dar su primer golpe, y en otro cuadro más allá de lo épico ambos chocan con un potente encontronazo, y el impacto comienza a expulsar decenas de rayos de poder. El caso es que Song es aún más rápido y logra dar varios cortes que Suho evita haciéndose hacia atrás y rechazándolos con sus guanteletes. Sin embargo, en el último segundo Song cambia su agarre y con un rápido movimiento logra hacerle un corte en la mejilla a su hijo, y una vez más ambos comienzan un frenético intercambio de golpes, y de verdad que ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. El caso es que mientras Suho intenta seguir el ritmo de su padre en la pelea dice que él es rápido y también fuerte, y en cuanto es lanzado contra una pared de manera brutal no le queda más que admitir que no solo es que tenga una fuerza única, sino que cada uno de sus ataques son refinados, ya que cada uno de ellos tiene una técnica incorporada, y sin más se cubre por completo mientras Song lanza cortes a toda velocidad sin piedad alguna. Es así que mientras sigue cuidándose de los impactos, Suho se pregunta qué tan duro habrá trabajado su contrincante y cuántas muertes habrá experimentado, y justo en ese momento Song lanza varios cortes aún más potentes contra él. Es de esta manera que Suho es lanzado varios metros, pero al final logra detener su caída y tan solo levanta la mirada llena de ira mientras dice que se niega a perder de esta forma, y mientras se lanza hacia Song totalmente decidido a darle aunque sea un golpe piensa que sus estadísticas ya han alcanzado su límite, y solo
habilidad de combate se ha desarrollado lo suficiente como para aprovechar al máximo sus estadísticas, y que aunque ese hombre supera abrumadoramente sus estadísticas en todos los sentidos, puede ver una pequeña esperanza de victoria. Y así, en otro momento simplemente épico de esta historia, Zuko pasa al lado de su padre dando un rápido golpe. Pero vemos que a pesar de que Son ninguno se movió ni un milímetro, Zuko recibe varios cortes en cuanto termina su movimiento. Y como si esto no fuera suficiente, el guantelete con el que lanzó el golpe se hace trizas. Antes Zuko se prepara para golpear con el otro brazo, mientras dice que a pesar de que su enemigo no puede evitar admirarlo. Y sin dudarlo ni un segundo más se lanza de nuevo al ataque mientras dice que ojalá pudiera llegar a ser tan fuerte como él. Y con sus últimas esperanzas puestas en ese golpe lo lanza contra su contrincante, quien tan solo se hace a un lado para evitar el impacto. Pero justo en ese momento, en lugar de devolver el golpe, su contrincante le pone la mano en la cabeza con delicadeza y le pregunta si le pareció divertido el juego. Y antes Zuko voltea a verlo sorprendido preguntándose a qué se refiere con un juego. Pero su contrincante tan solo le dice que fue muy impresionante. Es así que al reconocer la voz, Zuko le pregunta si acaso es su padre. Pero este tan solo le responde que a pesar de haberlo hecho bien, aún es muy pronto para él, y sin más lo empuja contra un portal que acaba de aparecer. Y a Zuko no le queda más que voltear rápidamente mientras cae inevitablemente hacia el portal. El caso es que Zuko termina despertando aún con el uniforme de la escuela puesto, y tras un par de segundos se da cuenta que aún está en su salón de clases y piensa que tuvo un sueño realmente extraño y se pregunta si acaso será porque últimamente ha estado jugando muchos videojuegos. Pues soñó que luego de recordar diferentes y extrañas mazmorras, el jefe final que encontró resultó ser su padre. No obstante, antes de que pueda preguntarse nada más, una de sus compañeras se asoma en el salón y le pregunta por qué sigue ahí y que salga de una vez, pues debe cerrar ese salón. Es así que poniéndose de pie aún confundido, Zuko le pregunta a su amiga si quiere que la acompañe a casa y esta le dice que sí. Por su lado, desde el techo de la escuela vemos a Son y a sus sombras vigilar a su hijo, y tras unos segundos Son dice que usar los remanentes en mal estado y abandonados que le fue el arquitecto en el mundo de las sombras no fue mala idea. Y ante esto Iris le pregunta si no cree que sería buena idea regresarle sus poderes al joven monarca, pues ya lo han estado evaluando, pero esta es la primera vez que llega hasta Son y que cree que por eso él ya ha superado la prueba. Antes Son le pregunta si habrían ganado contra el dragón si solo hubiera confiado ciegamente en sus poderes y lo hubiera enfrentado desde el principio, y que no importa qué tan fuerte sea uno, pues debe considerar la retirada cuando se enfrenta a una situación en la cual la victoria no es segura, y que desafiar precipitadamente a un poderoso enemigo sin pensarlo previamente no es más que una bravuconada temeraria. Y sin más continúa vigilando mientras piensa que aún es muy pronto para él, pero que tarde o temprano aprenderá a tener en cuenta su situación cuando esté usando sus poderes, y que a pesar de todo, aunque Zuko no está al tanto de la situación, él terminará abriendo sus portales cada vez que desee desafiarse a sí mismo. Por su lado, Iris, ignorando por completo la conversación, tan solo llora viendo el dibujo de Zuko, y al verlo llorar Son tan solo sonríe y le dice a sus sombras que tiene algunos pendientes que atender, pero les propone cenar como familia luego de que termine su trabajo. Luego de eso seguimos viendo el día a día en este nuevo mundo, y en las noticias anuncia que los hermanos estafadores Dong Seok y Dong Su fueron detenidos, y también vemos a Baekhyun siendo bombero en esta nueva vida y cómo trabaja codo a codo con el padre de Son. El caso es que también vemos a Jinho en su compañía preguntar a sus trabajadores qué les parece si el título de su nuevo videojuego es Un Mundo Hermoso, pues su juego llevará la realidad virtual al extremo acercándola casi a la perfección. Y antes sus trabajadores tan solo le piden muy desesperados que por favor lo reconsidere, ya que el destino de su compañía depende de ese juego y que Un Mundo Hermoso no es apropiado y debería tomar esto con más seriedad. Al escuchar esto, Jinho se pregunta si de verdad su sentido para dar los nombres es muy malo y si entonces debería pedir ayuda a Son para elegir el nombre de su bebé, pero luego dice que pensándolo bien Son también es muy malo con los nombres. El caso es que Jinho le dice a sus trabajadores que no se preocupen, pues ya tienen a un inversionista asegurado, y sin más anuncia muy feliz que los gran inversionistas de la industria Choi Yong-in ha decidido invertir en ellos. Y el siguiente cuadro que vemos es el de un periódico que anuncia el éxito de la compañía de un joven y exitoso empresario Jinho que rechazó una herencia millonaria. Es así que vemos que el padre de Jinho es quien lee este periódico y pregunta dónde hay más artículos como ese, a lo que su asistente responde que no hay muchos, pero que muy pronto lo sabrá. Y el padre de Jinho tan solo dice que ya quiere ver a su futuro nieto. Es de esta manera que el tiempo siguió pasando, pero la calma no iba a durar mucho, y es que del cielo vemos que poco a poco una enorme grieta comienza a aparecer hasta que se transforma en un gigantesco portal que cubre una gran parte del mundo. Luego del impresionante pelea entre Song Jinwoo y su hijo y que el enorme portal aparece de nuevo en el mundo, una vez más volvemos al pasado, pero muy al pasado. Y alguien dice que nadie sabe lo que puede aparecer al otro lado de un portal y que es por eso que la gente siempre tiene miedo cuando uno aparece y reza para que nunca se active, pero que había personas que atravesaban los portales a pesar del miedo y que la gente los llamaba cazadores. El caso es que vemos a alguien recibir una llamada y en cuanto contesta dice que se están comunicando al departamento de apoyo de la asociación de cazadores. Sin embargo, del otro lado de la línea alguien tan solo le grita que le ha dicho incontables veces que no envía a Song Jinwoo a sus incursiones y aún así no les hace caso. Ante esto el chico que contestó dice que lo siente y que debe haber habido un error mientras formaban el equipo de incursión y le pide si pueden explicarle a detalle la situación, a lo que la persona del otro lado de la línea tan solo responde que al diablo con los detalles y que no quiere tener que cargar con un cadáver en su equipo. Y luego aún más enojado le pregunta cómo se supone que en explicaciones después ellos siguen enviando a alguien que es noqueado rápidamente y si están seguros de que siquiera es un cazador y que si lo envían una vez más será él quien se vaya del equipo. Es así que luego de esta llamada el chico piensa que cuando alguien no pasó por la calle y le pregunta qué tipo de trabajo le gustaría tener en el futuro a cualquier estudiante que se encontrara siempre obtendría las siguientes tres respuestas, las cuales serán un famoso cazador, un miembro ejecutivo de algún gran gremio o un empleado de la asociación de cazadores. El caso es que el chico comienza a buscar el perfil de Son en su computadora y en cuanto lo encuentra dice que su rango es C y que el mana que tiene está en la categoría inferior también y tan solo se pregunta si acaso con esos valores no es similar a una persona común y corriente y que con todas esas lesiones que ha tenido recientemente es un milagro que aún siga con vida. Es de esta manera que el chico continúa leyendo el expediente de Son y se pregunta por qué desea tanto seguir siendo un cazador y luego se da cuenta que es porque su madre está en el hospital y que su hermana menor aún está en el colegio y que tiene 23 años solamente, por lo cual es 6 años menor que él. Es así que el chico le pregunta a su jefe si no deberían hacer un intento serio para detener al cazador Song Jinwoo, a lo que este responde que ya lo han intentado y sin más le pregunta por qué se unió a la asociación de cazadores, a lo que el chico responde que fue por la noticia que vio cuando era un niño, pues esta hablaba de un cazador que terminó atrapado en un portal mientras intentaba salvar a sus compañeros y que al principio fue curiosidad, pues se preguntaba quién salvaba a las personas que se dedicaban a salvar a los demás y que si nadie era capaz de ayudarlos entonces él quería intentarlo y haría todo lo que estuviera a su alcance para que los cazadores regresaran a salvo y que cree que ese fue el momento en el que decidió ser lo que es ahora. Antes su jefe le pregunta si entonces quiere que el cazador Song se retire o quiere ayudarlo, a lo que se responde que tiene razón y que ahora que lo piensa no puede hacer nada más que advertirle que se retire de esta incursión. Sin embargo en ese momento su jefe le pregunta qué pasaría si le dijera que hay otra opción y sin más le explica que hay personas que despertaron un poder de alto rango pero que no se volvieron cazadores porque no estaban interesados en el dinero y le pregunta qué le parecería ayudar a los cazadores afiliados a la asociación persuadiendo a este tipo de personas para unirse a ellos. Es de esta manera que el chico toma los papeles que su jefe le ofrece y en esto se topa con el perfil de Yuji, la amiga de Son cazadora de rango B. El caso es que el chico explica que Yuji tiene la capacidad de convertirse en una gran cazadora pero no lo hace por culpa de sus miedos, pero que a pesar de todo esto el cazador Song Jinwoo superó sus miedos y entra a los portales a pesar de su debilidad y que si ese miedo se puede cambiar por coraje gracias a alguna influencia entonces ese coraje se convertirá en fuerza en medio de la debilidad y justo en ese momento su jefe le pregunta si lo intentará. Es así que el chico piensa que todo sea por ayudar aunque sea un poco en su travesía por los portales a Song Jinwoo y tan solo dice que hará su mejor esfuerzo y nos enteramos que fue por esto que Son conoció a la cazadora rango B que luego la acompañaría en la mazmorra de las estatuas. Es de esta manera que volvemos al presente y ahora vemos a Zuko caminar junto a su amiga de vuelta de la escuela y de la nada hacen un piedra papel y tijeras y Zuko termina perdiendo porque su amiga le dice que es realmente malo en ese juego y que ahora le toca llevar su mochila y este tan solo dice que está bien. Sin embargo en ese momento algo más llama su atención y voltea al cielo algo confundido y su amiga le pregunta si pasó algo allá arriba, a lo que este responde que no es nada. El caso es que la toma se aleja de ellos poco a poco hasta llegar al cielo y ahí vemos un enorme dragón de sombra volar con dos personas sobre su lomo y vemos que una de ellas es Chahae, quien dice que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que apreció esta escena con sus ojos y justo en ese instante Son saca un pequeño collar mientras le dice que es un regalo por su aniversario de bodas número 16 y mientras se lo pone le dice que regrese a casa primero y que le alcanzará tan pronto como sea posible y sin más le da un beso de despedida. Es así que antes de irse Chahae le pregunta si de verdad regresará y antes de que nuestro prota le responda le dice con una sonrisa en el rostro que lo estará esperando y Son no puede hacer más que devolverle la sonrisa y sin más Chahae se aleja de la nota de las sombras de Son dejándolo solo en el aire y ahora sí sin más nuestro prota se coloca viendo frente a él el enorme portal que ha aparecido sobre la tierra y mientras lo observa piensa que el mensajero de los gobernantes le dijo que los seres que poseen un gran poder pueden actuar como imanes que atraen cosas terribles de otros mundos y sin dudarlo ni un segundo más solo dice la palabra surjan y en otro panel simplemente maravilloso sus sombras aparecen a su alrededor listas para cualquier cosa y en serio que es uno de los cuadros más épicos de toda la historia. Es de esta manera que volvemos a la mazmorra donde Suho entrena
funciona. Y mientras se dirige de nuevo a la puerta de Iris, se pregunta qué es lo que hay del otro lado de los portales. Y admite que tiene miedo de encontrarse con cosas completamente diferentes para su nivel. Y se pregunta si al final terminará muriendo en un lugar como este será su tumba. Sin embargo, llenándose de valor, dice que no lo sabe y que no lo sabrá hasta que atraviese el portal y que cosas desconocidas lo esperan del otro lado. Sin embargo, en el siguiente cuadro volvemos al inicio de la sala y vemos a su joven en el suelo diciendo que murió de nuevo. Y se pregunta cuántos días ha estado ahí. Y una vez más volvemos a eliminar estatuas mientras dice que esto es difícil y que quiere regresar a casa. Y en el siguiente cuadro de nuevo volvemos al inicio de la sala y vemos que ya solo queda una llama prendida. Es así que al darse cuenta que solo le queda un intento, su hijo dice que hay una voz que le ha estado gritando todo este tiempo, la palabra surge. Por lo que lleno de decisión se coloca de nuevo frente a la puerta de Iris. Y mientras su imagen comienza a sobreponerse con la del viejo Son Jinwoo, que iba a comenzar su misión y aún era débil. Y con la del actual Son Jinwoo, que se prepara para entrar en el portal, dice que si es su última oportunidad y no quiere quedarse atrás y quiere que sea aún más, tiene que desafiar a lo que hay del otro lado del portal. Y en cuanto dice esto, la puerta frente a los tres se comienza a abrir poco a poco, preparándonos para la siguiente historia. Y así, con un nuevo portal apareciendo y Son Jinwoo desapareciendo por él y con su hijo entrenando en las mazmorras para hacerse más fuertes, llegamos al final de esta historia extra de Solo Leveling. Nos vemos la próxima semana con la primera parte de Solo Leveling Ragnarok. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros.